¿Cómo han estado? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Retomamos la transmisión en directo de CNN Chile en un nuevo capítulo de Hoy es Noticia, en este lunes 25 de agosto, con mucha información para ir conversando, analizando en un nuevo inicio de semana. Vamos a hablar de seguridad, de política, temas internacionales, todo eso en esta tarde de lunes en CNN Chile. Comenzamos como siempre con una revisión de titulares, resumen de noticias en Hoy es Noticia. Desde el gobierno calificaron como regresivo el anuncio del candidato José Antonio Kast, quien dijo que en su eventual administración pondría fin al préstamo de los cotizantes al Estado contenido en la reforma previsional. El abanderado del Partido Republicano aseguró que no aceptará que las personas financien al fisco, que en su opinión es ineficiente e ineficaz. Cuestionamientos de diferentes dirigentes del oficialismo recibió el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien criticó al exministro Mario Marcel, asegurando que hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social. Desde La Moneda indicaron que, al margen de los cambios de gabinete, hay ministerios que tienen un trabajo muy claro que hacer con el país. El presidente Gabriel Boric se mostró abierto a invocar la ley antiterrorista por el asesinato de un vigilante forestal quien fue emboscado en Victoria. El mandatario dijo además que se perseguirá y pondrá ante la justicia a los responsables. La víctima fue baleada junto a un compañero el fin de semana mientras se desplazaban en una camioneta por una faena de la CMPC. Les cuento que 5 periodistas perdieron la vida en la Franja de Gaza luego de un ataque lanzado por Israel contra el Hospital Nasser en Khan Yunis. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu emitió un comunicado en el que lamentan lo que califican de un trágico incidente. Cifras apuntan a que 240 periodistas han muerto en los 22 meses de conflicto. Y en el deporte, Azul Azul presentó una denuncia penal en Argentina por los actos de violencia que vivieron los hinchas de Universidad de Chile en el partido contra Independiente. Paralelamente, el cuadro argentino informó que identificó a 25 barras bravas involucradas en los incidentes de la Copa Sudamericana. 5 de la tarde con 32 minutos, abrimos nuestro plano porque ya nos acompaña en el set, en la redacción de CNN Chile y CNN Chile Radio, Colomba Eijols. Para iniciar el programa, Colomba, ¿qué tal? Bienvenida. Hablando de política, vamos a comenzar en la actual oposición, particularmente en una propuesta que ha puesto sobre la mesa el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, de decir chao al préstamo al Estado. Se refiere a uno de los aspectos de la recientemente aprobada reforma previsional. Ha habido cuestionamientos, por supuesto, en el oficialismo y también en la otra parte de la oposición. En Chile Vamos, Colomba. ¿Qué tal? Bienvenida otra vez. Muy buenas tardes, José. Así es, son propuestas, ¿no es cierto?, que están enmarcadas en el programa de gobierno de José Antonio Kast, que presentó el día jueves. Recordemos el plazo final para presentar, para que todos los candidatos, ¿no es cierto?, ingresaran sus programas de gobierno. Y en concreto, esto ya comenzó a ser polémica el día viernes temprano en la mañana, porque en un apartado del programa de José Antonio Kast específicamente, si uno lo revisa, que de hecho está en la página web de José Antonio Kast, en el punto 7 específicamente del plan económico, como tú decías, José, hay una propuesta que se llama chao al préstamo del Estado, haciendo referencia obviamente a la actual reforma previsional aprobada y promulgada, ¿no es cierto?, que ya está de hecho comenzando a informar sobre los beneficios que se van a dar a conocer, por ejemplo, o que ya van a empezar a percibir, mejor dicho, los pensionados a comienzos de septiembre para los de 85 años y mayores de la PGU, ese beneficio, ¿no es cierto?, el aumento de la PGU de 250.000 pesos, y luego en enero por este préstamo al Estado, lo que sería entonces este seguro social previsional que va a comenzar a beneficiar, ¿no es cierto?, a las personas, a los pensionados. En enero del próximo año específicamente también hay un beneficio para mejorar la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres, y puntualmente es en ese marco. De hecho, hoy día el Congreso estaba presentando, el gobierno, José, estaba presentando justamente la campaña para entregar toda esa información. Es que vuelve a ser polémica durante esta jornada justamente la propuesta de José Antonio Kast, que busca eliminar este seguro social, de alguna manera eliminar el préstamo que los
actuales, ¿no es cierto?, trabajadores le estarían entonces entregando a los actuales pensionados, mejorando de esa manera. Para subir las pensiones de los jubilados actuales. Exactamente. Claro. En concreto es un 1,5% del 7% de cotización adicional que se zanjó en la reforma previsional, porque dicen desde el Partido Republicano, y esto no es nuevo, José, también lo vimos en la discusión de la reforma previsional, donde recordemos también toda la bancada republicana se opuso a la reforma previsional justamente por lo que tenía que ver con este préstamo al Estado. José Antonio Kast y también todo su equipo, que hay que decirlo, y más tarde nos vamos a meter ahí de lleno en los nuevos integrantes, Fernando Fonten, quien estaba también hoy día economista. Bueno, ellos proponen finalmente que todo ese porcentaje, el 7% de cotización adicional, se vaya directamente a los bolsillos de los trabajadores, a capitalización individual, y poder encontrar otra fórmula, decía José Antonio Kast, para poder entregar ese préstamo, ya sea, por ejemplo, invirtiendo las aseguradoras esos fondos en bonos del Estado, también diferentes fórmulas que proponían desde el Partido Republicano, pero dicen también desde el oficialismo, lo decía Janet Jara, sería una medida regresiva porque según el oficialismo e incluso también Evelyn Matei, esto no alcanza a aumentar las pensiones a los actuales pensionados, ¿no es cierto? No, y dicen también Colomba, por ejemplo, la diputada Sandón, que dicho sea de paso va a conversar con nosotros en los próximos minutos en Hoy es Noticia, que de alguna u otra manera aumenta la brecha de género que hoy día existe entre la jubilación que recibe, por ejemplo, una mujer que trabajó una determinada cantidad de años versus lo que recibe un hombre que trabajó la misma cantidad del periodo. Claro, que era justamente una medida que se intentaba solucionar cuando se discutió esto del Seguro Social, que también hay que decirlo, José, en su momento causó polémica, incluso es algo que se viene discutiendo no solamente en la reforma previsional, en el primer proceso constituyente también fue algo que se propuso posteriormente incluso por Bernardo Fonten, que hoy día se unió al comando de José Antonio Kast. Pero antes de meternos de lleno también en cuál fue esa propuesta antiguamente, las declaraciones también que hubo por parte del comando de José Antonio Kast, vamos justamente a pasar a revisar cuál es esa propuesta que hace el candidato presidencial, que hoy día también estuvo en un punto de prensa justamente presentando a nuevos integrantes de su comando. Así que pasemos a revisar de qué se trata esta propuesta que está inmersa en el programa de José Antonio Kast. Esta va a ser una campaña dura, llena de mentiras, llena de falsedades, y ha quedado en evidencia en cada uno de los debates que alcanzamos a tener con la candidata Jara, que ahora decidió recorrer Chile y bailar alegremente en el norte, pero las mentiras van a estar a la orden del día. ¿Quién le cree a los voceros del gobierno? Y lo volvemos a reiterar, lo que hemos dicho es chao préstamo. No estamos dispuestos a aceptar que los trabajadores chilenos, aquellos que le ponen el hombro todos los días, que ellos financien a un Estado ineficiente e ineficaz. Todo el ahorro va a ir a las cuentas de las personas. Aquí no se va a rebajar nada. El aumento de pensiones va a seguir tal como está. Ella cuestionó el programa nuestro sin haber leído ni siquiera el suyo. Y ella ya ha mentido respecto de su programa 2 veces. Bueno, ahí la postura del candidato José Antonio Kast, lo decíamos anteriormente, Colomba, ha habido varios cuestionamientos y uno de ellos también tiene que ver con lo que señalaban, por ejemplo, parlamentarios de la UDI o de Chile Vamos en general. Decía, ok, está la propuesta de José Antonio Kast, pero no nos olvidemos que esta reforma ya está aprobada y cualquier modificación que se quiera llevar adelante tiene que pasar por el Congreso. Al menos con ese argumento defienden un poco lo que ellos dicen no sería tan fácil de cambiar. Claro, porque recordemos que también se necesita una mayoría no menor en el Congreso. Exacto. ¿Cierto? Y justamente eso es algo que se le ha criticado al Partido Republicano porque se ha opuesto, por ejemplo, a la reforma previsional, decían, de Chile Vamos, y también lo decía más temprano esta mañana la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, que vamos a pasar a revisar eso, pero José, también insertarnos en lo que han sido las críticas por parte del oficialismo, que como te decía, José, viene de la semana pasada. El viernes la misma candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, había criticado esta medida, había dicho que es una propuesta completamente regresiva, y también teniendo en cuenta de quién vienen las declaraciones, no solamente de una candidata presidencial, sino de la propia ministra del Trabajo, Janet Jara, exacto, que en ese momento impulsó, sacó adelante la reforma previsional. Y justamente también su principal asesor económico, el jefe programático de Economía, Luis Eduardo Escobar, advertía también que es una medida regresiva, pero también contradictoria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Luis Eduardo Escobar decía que se quiere financiar, como decía el Partido Republicano, ¿no es cierto? Se quiere financiar ese aumento a los actuales pensionados de otra manera, que no sea con un préstamo al Estado, ¿ok?
Y con esa otra manera, una de las cosas que se postulaba principalmente tenía que ver que el Estado pueda prestarles, mejor dicho, ese monto, ¿no es cierto?, a los actuales pensionados, ¿sí? Decía Luis Eduardo Escobar que de alguna manera eso es contradictorio a las bases del programa de José Antonio Kast, que busca, ¿no es cierto?, reducir la deuda pública, y saliendo ese dinero del Estado, bueno, se aumentaría, ¿no es cierto?, el gasto público, contradiciéndose entonces ahí con la medida principal económica del Partido Republicano, que tiene que ver obviamente con rebajar el gasto público, apretar la billetera, algo que hemos escuchado también, por ejemplo, de la candidata Evelyn Matei. Y también desde el gobierno, José, importante decirlo, hoy justamente se estaba realizando la vocería de todos los lunes de la ministra vocera Camila Vallejo, pero en esta ocasión junto al ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, porque justamente se estaba lanzando la campaña que informa sobre los beneficios que van a recibir a partir del mes de septiembre los actuales pensionados con la ya aprobada y promulgada reforma de pensiones. Así que también este tema tomó especial importancia en lo que fue la vocería de tanto la ministra vocera Camila Vallejo como también del ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, quien abordó justamente esta medida que va ahí también integrada en el comando, en el programa de José Antonio Kast. Así que vamos a pasar a revisar las palabras del ministro del Trabajo. Sí, eso es exactamente lo que ha dicho la candidata Jara y es lo que tenemos el compromiso de hacer, implementar la reforma que ella ayudó a negociar. Que el equipo de Kast no quiera seguir adelante con esa implementación que dicen que es una idea que no va acorde con la necesidad de las pensiones de los chilenos, ¿qué les parece? Bueno, tendrán que discutirlo en el Congreso porque eso requiere cambiar la ley. ¿Y espera que no se prospere en un programa así? Yo lo veo bien difícil, porque si lo aprobó la mayoría del Congreso, excepto los votos de los republicanos, va a ser bien difícil que en el Congreso puedan revertir eso. Bueno, señalar que nos parece un anuncio lamentable, pero también regresivo, sobre todo regresivo para nuestras jubiladas. Y cuando se anuncian este tipo de reformas, primero señalar que se van a haber millones de personas, 1,6 millones de personas que hoy día van a tener la incerteza, si es que esta propuesta avanza, de cómo van a ver ese beneficio social va a desaparecer. Y en ese sentido es el candidato Kast el que tiene que explicarle a esos pensionados, a esos jubilados, a esas jubiladas. Así que en ese sentido no compartimos esta propuesta. Bueno, es un tema particularmente sensible en nuestro país, el de las pensiones, Colomba. Sabemos lo que costó, más de 10, 12 años particularmente, que el espectro político casi en su totalidad se pusiera de acuerdo por un tema, insisto, súper sensible para la ciudadanía, y en una reforma que tú también lo señalabas anteriormente, recién está empezando a implementarse. Entonces, ojo igual con estos temas, sabiendo también que hay una gran cantidad de personas que está esperando los resultados de esta reforma. Claro, y que de alguna manera también en las candidaturas, por lo menos en los programas que ya hemos conocido, no se presenta alguna modificación, por lo menos en la candidatura de Evelyn Matei y también en la de Janet Jara. Ni siquiera, de hecho, se lee en el programa de Janet Jara AFP. O sea, por decir en el fondo que tanto Janet Jara como Evelyn Matei proponen seguir implementando la reforma de pensiones, que también hay que recordarlo, José, fue una labor de los senadores de Chile Vamos, junto también a la ministra del Trabajo, Janet Jara, el ministro, ahora exministro Mario Marcel. Había sido entonces un acuerdo contundente que no tuvo, hay que decirlo, los votos del Partido Republicano, y de alguna manera también criticaban la insistencia de esta propuesta, porque finalmente, ¿no es cierto?, se alinea a ese rechazo que ya tenía el Partido Republicano cuando se comienza a tramitar la reforma previsional, e incluso antes, ¿no es cierto?, en, por ejemplo, el primer proceso constituyente, cuando también se estaba rechazando, ¿no es cierto?, poder hacer un pilar solidario, una suerte de sistema de reparto para subirle las pensiones a los actuales jubilados. Hoy también, José, estaba desplegada la candidata de Chile Vamos, Demócratas Amarillos, Evelyn Matei, estaba proponiendo por otra norte, parte. Pronto se va al sur. Exactamente, tiene todo un despliegue. Mañana eso sí va a participar en un foro que van a ver los candidatos de oposición, principalmente organizado por ICARE, así que también la vamos a ver mañana debatiendo con Franco Parisi, Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Pero hoy estaba justamente desplegada la comuna de Las Condes, para ser específica, hablando también no solamente del tema previsional, sino del tema del trabajo específicamente. Decía la candidata presidencial Evelyn Matei que su plan, y como ella quiere ser conocida como presidenta, es la presidenta de la pega. En esas palabras decía Evelyn Matei que su principal propuesta está principalmente también no solamente abocada a la seguridad, sino también al empleo, un tema también bastante relevante en nuestro país. Y en eso, y en esa propuesta, decía la candidata Evelyn Matei, detallaba cómo ella iba a desplegar a nivel nacional por región lo que va a ser el incremento del empleo. Decía la candidata que ella quiere
quiere llegar al 1.000.000 de empleos. Sí, una cifra que destacaron también en la primera parte de la campaña, porque señalan que en la primera administración del presidente Piñera se creó 1.000.000 de empleos. Ella fue ministra del Trabajo en parte de ese periodo presidencial. Y bueno, vuelve a rescatar esa cifra, que sabemos una cifra considerable, ha aumentado el desempleo en el último trimestre, lo conversábamos el otro día, y ella hace un desglose por región, obviamente por la cantidad de población, la mayor pretensión está en la región metropolitana, pero hay diferentes campos de acción desde el norte de nuestro país hasta el extremo sur. El sur del país, exactamente, y en ese sentido también ahí en el punto de prensa le pudimos consultar específicamente sobre la propuesta de José Antonio Kast, sobre la reforma previsional, esto que hablábamos entonces de poder eliminar el préstamo al Estado. Y esto fue lo que respondió la candidata presidencial Evelyn Matei, así que pasemos a revisar cuál fue su declaración. Vamos a ver. Hay un apartado en el programa de gobierno de José Antonio Kast que postula eliminar el mecanismo conocido como el préstamo al Estado, que está contenido en la reforma previsional. Con todo respeto, no hay cómo hacerlo. No hay cómo hacerlo. Eso, el 1.000.000 de empleos sí se puede crear. Eso no hay quien lo financie. Tajante la candidata ahí de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos. Dice que es imposible, ¿no es cierto? Porque también se necesita, José, como decíamos, una ley para modificar o derogar lo que ya es una reforma previsional, o por lo menos la parte que tiene que ver con el seguro social. Ahora, hubo una polémica que podríamos decir, José, es un poco más chica al interior de la oposición, porque hoy, como ya decía, se incorporó Bernardo Fontaine, economista, ex convencional del primer proceso constituyente, se incorporó a la campaña de José Antonio Kast. Específicamente, él va a ser de alguna manera un encargado de poder bajar, de darle viabilidad a las propuestas que por 2 años se llevan cargando de hacer el equipo programático de José Antonio Kast, en un plan 90 días, como lo llamaban durante esta jornada en el comando de José Antonio Kast, que tiene que ver cómo se implementan todas las propuestas que llevan trabajando 2 años el equipo programático en los primeros 90 días de un eventual gobierno de José Antonio Kast. De eso específicamente se va a encargar el economista Bernardo Fontaine, que de alguna manera también su llegada no pasó desapercibida, por lo menos en redes sociales. Ya habían una polémica entre Bernardo Fontaine y el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, porque de alguna manera Luciano Cruzcoque decía, es contradictoria la incorporación de Bernardo Fontaine al comando de José Antonio Kast, considerando que Bernardo Fontaine, si bien fue uno, ¿no es cierto?, de los personajes emblemáticos que defendía la capitalización individual en el primer proceso constitucional, posterior a eso, aproximadamente el año 2023, fue el mismo Bernardo Fontaine quien en la discusión de la reforma previsional propuso este préstamo al Estado de alguna manera, y para salir, ¿no es cierto?, de lo que se proponía, que era todo un pilar solidario, un sistema de reparto. Entonces, de alguna manera, decía Bernardo Fontaine, él lo propone, el préstamo al Estado, para de alguna manera solucionar lo que se estaba proponiendo por parte en ese entonces del gobierno. Él fue convencional en el primer proceso. En el primer proceso. Claro, independiente, pero en cupo RN. Sí. O sea, es una persona independiente, pero más vinculada históricamente a la Chile Vamos. Sí. Claro. Y hay que decir también que su hijo va de candidato a diputado en la lista de republicanos, ¿no? Sí, en la región del Maule. En la región del Maule. Sí, tal cual. Entonces, justamente, no solamente el hijo ahora es candidato del Partido Republicano, sino también su padre, el economista ex convencional Bernardo Fontaine, que ya hacía su primera aparición hoy día en el Partido Republicano. Él decía de todas maneras que ya lleva un tiempo trabajando con el equipo programático. Pero como decía entonces José, de alguna manera su integración al equipo del Partido Republicano se vio empañada por la polémica que generó esta propuesta del candidato José Antonio Kast, pero en particular también por las declaraciones de Luciano Cruzcoque, quien dijo que su incorporación es contradictoria. Así que vamos a pasar a revisar esa polémica que se dio. José Antonio Kast y el Partido Republicano votaron en contra de la reforma de pensiones. Bernardo Fontaine, por el contrario, fue el autor del préstamo de la misma reforma de pensiones. Parece contradictorio que él se sume hoy día a una campaña que piensa lo contrario de lo que él propuso. Con la misma convicción con que yo me jugué por el rechazo, y con la misma convicción que he defendido la propiedad de los ahorros previsionales por parte de los trabajadores, veo que José Antonio Kast es el presidente que Chile necesita hoy. Y veo que aquí está la fuerza y la decisión del cambio. Y no se trata de cualquier cambio, se trata de un cambio urgente. Siempre he sido de centroderecha y soy de centroderecha. Y soy independiente de los partidos políticos. Y en esa posición me incorporo con entusiasmo. Y confirmo desde ya que estamos abiertos a todas las ideas.
No, también ahí destaca abierto a todas las ideas, porque José, también hay que decirlo, se ha dado una polémica por las declaraciones del presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, y el senador de Bópoli, Felipe Kast, quienes ayer en entrevista con El Mercurio en el caso de Felipe Kast y en entrevista con Mesa Central, Rodrigo Galilea, dijeron que si es que José Antonio Kast gana en segunda vuelta, tiene que acudir a los cuadros, ¿no es cierto?, de su coalición, del Partido Nacional Libertario y del Partido Social Cristiano, para formar el Ejecutivo. Claro, y el senador Galilea decía, nosotros, bueno, vamos a colaborar desde el Congreso, señalaba el día de ayer en Mesa Central. Colomba Eijols, gracias por la información, por el análisis, por supuesto todos los detalles con el conjunto de reacciones de esta noche en CNN Prime, en la nota que está preparando Colomba. Gracias. Nos vemos. Buena tarde, muchas gracias Colomba. Nos vamos a esta hora de la tarde junto a Colomba a la otra vereda política, el oficialismo, porque ha habido críticas, particularmente en el oficialismo, yo ya les decía, por declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sobre el rol de Mario Marcel como ministro de Hacienda. ¿Qué han respondido en concreto en el oficialismo? Se lo vamos a preguntar a esta hora de la tarde a la periodista Macarena Román, que ya está en conexión con Hoy es Noticia. Macarena, bienvenida. Hola José, muy buenas tardes. Claro, una nueva controversia que es protagonizada sin duda por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y es que opinó diferente, al menos podríamos decir, de la candidata presidencial de sus filas, Janet Jara, porque en Radio Nuevo Mundo, durante este domingo, Lautaro Carmona aseguró que criticó, más bien dicho, al exministro Mario Marcel, diciendo que él hubiera esperado mayor inversión en cuanto a educación pública y salud pública. Dice que fue un dios casi de las finanzas públicas y que no soltó ningún peso o más de lo que debiese para ir en ayuda de urgencias que según Lautaro Carmona son de primera índole. Eso se contradice, podríamos decir, con lo que ha opinado la candidata Janet Jara, que a través de redes sociales, cuando Mario Marcel deja el cargo de ministro de Hacienda, destaca su trayectoria y también dice que hicieron un buen complemento mientras ambos eran secretarios de Estado. Vamos a pasar a escuchar justamente las declaraciones del presidente del Partido Comunista, quien nuevamente entonces pone la controversia al interior del oficialismo. El ministro de Hacienda, que ha tenido muchas observaciones en su gestión, muchas observaciones críticas de los trabajadores públicos, de otros sectores, de situaciones, ¿por qué no tenemos más presupuesto para parar definitivamente una lucha por mejorar la situación de salud pública? O el tema de la educación pública, porque siempre topamos en los recursos. Se hizo casi un dios, el recurso por sobre la necesidad social. Entonces yo podría decir, la verdad que asumo que está bien renunciado, pero no puedo decir eso porque no conozco, no se ha trasuntado hasta el final quién tomó la iniciativa. ¿Él renunció o le dieron la renuncia? Decimos nuevamente hay controversia por parte de Lautaro Carmona porque no es la primera vez que difiere, ¿cierto?, de la propia candidata Janet Jara. Antes lo hizo, por ejemplo, cuando hablaba sobre la participación que iba a tener en la campaña Daniel Jadue, donde tuvo que salir Janet Jara justamente a decir que él era cualquier militante del Partido Comunista y que podía aportar como cualquier otro, ¿cierto? También cuando adelanta que Bárbara Figueroa iba a ser la representante o el enlace del Partido Comunista en el comando de Janet Jara, siendo que Janet Jara todavía no confirmaba ningún solo nombre. Eso, entre otras polémicas, entonces, que se suma ahora con una crítica bien ardua hacia el ministro de Hacienda, ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien finalmente deja su cargo la semana pasada, pero sigue generando reacciones ahora en voz de Lautaro Carmona. Escuchemos algunas de las reacciones en específico, la del gobierno a raíz de estos cuestionamientos. En los cambios de gabinete, lo hemos dicho anteriormente, siempre hay algunas esquilas, ¿no? Pero estas son decisiones exclusivas del presidente de la República. El cambio de gabinete que se produjo la semana pasada y sus razones respecto a la salida del ministro Marcel fueron dichas tanto por el presidente de la República como por el propio ministro. Y respecto a la validez o no, yo no he dicho ni que es inválido, no son inválidas las críticas, nada de eso. Estoy diciendo que es normal que frente a los cambios de gabinete, los partidos o parlamentarios de oposición, incluso el sector de los sectores oficialistas, surgen, ¿no? Pero lo importante para nosotros como gobierno es que independientemente de los cambios de gabinete, hay ministerios que tienen un trabajo muy claro que hacer para con nuestro país, porque el presidente así lo ha establecido.
Y por supuesto, no solo el gobierno habló acerca de esta polémica, también lo hicieron voceros de la campaña de Janet Jara. Por ejemplo, el senador PPD y vocero, ya lo decíamos, Ricardo Lagos Weber, quien decía, hacía una analogía, ¿cierto? Comparaba qué eran lo que estaban haciendo militantes del Partido Comunista con otros militantes que son parte del oficialismo y que están detrás de la candidatura de Janet Jara. Decía, al parecer hay algunos integrantes del PC que están remando hacia atrás en la candidatura y como que no quieren que avance la propia candidata Janet Jara. Y eso fue respondido también por parte del Partido Comunista, puntualmente por la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, quien dice, todos los militantes del Partido Comunista están detrás de esta candidatura y no porque hayan diferencias de opinión, entonces hay que poner en duda aquello. Llama al respeto de cada uno y la autonomía de cada uno de los partidos. Escuchemos. Yo leí las declaraciones de Carmona y la verdad que para él parece que el tema de la responsabilidad fiscal es como algo de otro planeta o es algo que se preocupa a la gente con poco corazón. Cada intervención de Lautaro Carmona al final del día, en los últimos 6 meses, cada una de ellas genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura. Tengo la impresión, cuando uno ve estas declaraciones permanentes, aportillando, que es como que no se termina de convencer de que la candidata de su fila. Y no están dispuestos a respaldarla, parece. Porque uno tiene que respaldar de distintas formas. Respaldando activamente, buscando los elementos positivos, pero también uno respalda bien cuando evita hacer declaraciones que pueden mermar. El comentario que hizo nuestro presidente fue un comentario mucho más general y por lo tanto me parece que hoy día no es una materia sobre la cual tengamos que seguirnos pronunciando. El Ejecutivo sigue adelante con los proyectos, que es lo relevante, particularmente con la aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas del FES. A nosotros nos parece que esa sigue siendo la agenda más importante. La candidata lo ha dicho en todos los tonos y de reiteradas maneras. Ella es candidata de la coalición y por lo tanto su labor no es pronunciarse sobre las opiniones o pareceres que podamos tener las directivas de los partidos políticos. Yo creo que acá nosotros todos tenemos que ser respetuosos y especialmente las vocerías del comando tienen que ser respetuosos respecto de los partidos. Podrán tener algunas opiniones. Tengo la certeza y tengo la convicción de que todo el Partido Comunista está detrás de la candidatura de Janet Jara. Y no solo nos vamos a quedar con lo que pasó en el Ministerio de Hacienda, también ha traído nuevas repercusiones en lo que sucedió en el Ministerio de Agricultura, porque Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social, en conversación con El Mercurio, catalogó, ¿cierto?, y apuntó a la responsabilidad que tuvo por no llegar a acuerdo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Dice que a raíz de sus gestiones no se pudo llegar a acuerdo y los partidos más grandes no se dieron los cupos necesarios para finalmente la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista continuaran en ese proyecto de lista única que sabemos fracasó. Esa responsabilidad tuvo respuesta también por otros integrantes del oficialismo y tanto Jaime Mulet aseguró que él daba por cerrado ese conflicto y que no seguirá hablando de ese tema, pese a que generaron, por supuesto, consecuencias sus palabras con El Mercurio. Escuchemos. Han visto que yo he tratado de guardar un respetuoso silencio, pero creo que la Federación y particularmente Jaime ha salido de los marcos de una conversación de coalición, de construir futuro. Por lo tanto, yo le haría un llamado tanto a él como a su exministro de que dejemos hablar por la prensa, que dejen de hacer una discusión sobre un tema en el que ellos tuvieron responsabilidad, fueron ellos los que salieron de la lista única. Nosotros nos mantuvimos y pueden ver que hay una lista unida que tiene más de 7 partidos y una lista que tiene 2 y que ni siquiera se sabe cuáles son los candidatos, entre Calisto y Jorge Char, que son totalmente proyectos distintos, y me gustaría saber qué proyecto le están ofreciendo al país. Es malo echarle la culpa a otros sin mirar las propias responsabilidades. Aquí había una tesis suscrita con anterioridad de tener otra lista, fue evidenciado durante mucho tiempo por las propias directivas de los partidos que se fueron, y yo lamento que hayamos terminado en 2 listas, pero lo que corresponde es hacerse responsable de sus propias acciones. El gobierno, el presidente nos hizo un llamado y fueron 2 partidos los que rechazaron ese llamado. Lo de la salida del ministro y la relación con la moneda lo damos como una etapa superada. De que trabajar por el regionalismo, por defender cada una de nuestras regiones en el territorio nacional. Ese es el objetivo, defender las propuestas verdes, regionalistas verdes, y que la ciudadanía determine a quién debe ser parlamentario y quién no debe ser parlamentario. Ese es el panorama, al menos de este lunes, con consecuencias que trajeron los cambios, ¿cierto?, que se dieron en el gobierno, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio
de Agricultura, que repercute sin duda en el comando de Janet Jara a raíz de los nuevos dichos de Lautaro Carmona. Solo para finalizar, durante la tarde, José, también se llevó a cabo una reunión liderada por Janet Jara en su comando a raíz del desplazamiento, el despliegue, ¿cierto?, que se está haciendo en nuestro país. De hecho, mañana la candidata Janet Jara estará visitando la región de Magallanes. Perfecto, Macarena Román, gracias por la información. Seguimos, por supuesto, atentos a la gira de todos los candidatos presidenciales que han estado desplegados durante los últimos días. Que estés muy bien, muchas gracias, buena tarde. 5:59, vamos a seguir profundizando en política. Nos acompaña en el mesón de CNN Chile desde nuestra redacción la diputada de RN, Jimena Osandón, para hablar, diputada, ¿cómo le va? Bienvenida, de la campaña, de la candidata que usted apoya, que es Evelyn Matei, y también de las declaraciones del presidente de su partido durante el fin de semana respecto al apoyo o no de Chile Vamos y particularmente de RN ante un eventual gobierno de José Antonio Kast. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Dispuesta a conversar lo que tú quieras. Perfecto. Agenda abierta. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo ve los últimos números, diputada? ¿Cómo veo los últimos números? Bueno, hay que ser realista. Todavía tenemos un largo trecho todavía que esperamos que luego se revierta para volver a puntear en las elecciones, pero estoy absolutamente convencida de que lo podemos hacer. Tenemos un tremendo equipo, una candidata también con mucha experiencia, con muchas ganas por lo demás. Evelyn Matei también está recorriendo Chile en este minuto y tenemos mucho que ofrecerle a la ciudadanía. Yo creo que podemos revertir esta situación que estamos viviendo en este minuto, porque además estoy convencida de que realmente Chile necesita una candidatura con lo que representa Evelyn Matei. Pero parecen estancados los últimos números. Hubo ¿Sí? un alza hace 2 semanas de 5 puntos, sin embargo, las últimas encuestas la muestran en 13, 14 puntos y pareciera no subir de allí. ¿Cómo lograr esa alza? Eso es lo que tenemos que nosotros lograr efectivamente ahora, parte de nuestra campaña. Ahora vamos a empezar con una campaña que es muy amable, muy entretenida, que le va a hacer mucho sentido a la gente. Y bueno, y ahí está la responsabilidad de todos nosotros también. O sea, los que estamos en este minuto liderando esto, todos los diputados, los senadores, nuestros core, nuestros alcaldes, nuestros concejales. Hoy día tuvimos una reunión muy grande. Tenemos que salir en nuestros territorios a convencer a la gente, porque mira, esta elección tiene, para mi gusto, una particularidad, que en el fondo los diagnósticos son más o menos parecidos. Todos primero te parten hablando de orden y seguridad, ¿no es cierto? Porque es claramente prioridad de la ciudadanía, claro. Prioridad de la ciudadanía. Después viene todo lo que es crecimiento, la parte económica. El tema es quién va a terminar convenciendo a la gente de que su fórmula es la más eficiente. En ese sentido, entonces, vamos a esperar en los próximos días propuestas sobre la mesa, o sea, mediatizar un poco más las propuestas de Evelyn Matei. ¿Cree que ahí está uno de los puntos débiles? Yo creo que se va a ir bajando todo de mejor forma para que la gente realmente entienda y enganche. El problema es conectar. Y nosotros hoy día tenemos una labor súper importante, que es conectar con la gente, con los dolores, con los miedos, con lo que está pasando a las personas, que lo están pasando muy mal por lo demás, en muchas materias en este país, y explicarles de buena forma que Evelyn Matei es la persona que realmente puede solucionar. ¿A quién ve más viable dejar fuera de la segunda vuelta, pensando en que Evelyn Matei llegue al balotaje? ¿Es más viable, con los números actuales, dejar fuera a José Antonio Kast o a Janet Jara? Mire, yo creo que esas predicciones son bien complejas. O sea, nosotros lo que tenemos absolutamente claro es que nuestro adversario político claramente es Janet Jara. Y nosotros vamos a enfrentar a cualquiera sea en segunda vuelta de muy buena forma, y también lo hemos dicho muchas veces que también vamos a apoyar de muy buena forma a quien realmente gane la primera vuelta. Nosotros lamentablemente no tuvimos primaria, lo cual es una pena, porque esto ya podría haber estado resuelto, estaríamos con un solo candidato o candidata, y en ese minuto lo que era, se llamó la derechita valiente, no quiso pelear contra la derechita cobarde. Y hoy día la porque los republicanos a ustedes los ha apelado así. Claro, nosotros éramos la derecha cobarde y fuimos siempre los que invitamos a tener unas primarias. No, y con los números de esa época probablemente hubiese ganado Evelyn Matei la primaria. Fíjate que no se sabe, porque en el fondo la política eso no es, pero hubiéramos competido y hoy día no tendríamos estos dilemas y estaríamos prácticamente 2 candidaturas, una de derecha y una de izquierda, porque efectivamente hay otros candidatos que uno nunca debe mirar en menos. ¿Y usted apoyaría con entusiasmo a José Antonio Kast en una segunda vuelta? ¿O le duele la guata igual que el presidente de Voz Populi? Nosotros no nos perdemos en eso. Nosotros vamos a apoyar a quien gane la primera vuelta, lo vamos a hacer de buena forma y no como está sucediendo hoy día con la primaria de Janet Jara. O sea, usted haría campaña en una segunda vuelta por José Antonio Kast si es que él pasa a la segunda vuelta. Pero si además lo hemos hecho otras veces, o sea, no es ni siquiera la primera vez. Pero no ser parte del gobierno. Pero lo que pasa es que son cosas diferentes. Mira, cuando tú tienes un programa de gobierno, primero que todo pretendo salir elegida diputada. Sí, usted va a la reelección. No creo que nadie me llame para un ministerio. Duraría poco. ¿Por qué? Por el estilo. Bueno, pero el punto está es que cuando tú tienes un programa de gobierno,
A mí me parece que lo más sincero y lo más transparente es mostrar no solo 37 páginas o cualquiera sea la cantidad de páginas que se están mostrando, pero tiene que mostrar el equipo que va a poner en marcha y que va a liderar ese programa de gobierno. Yo no hago un programa de gobierno para después ir a llamar a otras personas que no participaron en ese programa de gobierno para que lo pongan en marcha. En este caso, José Antonio Kast tiene a republicanos, tiene a la gente de Kaiser, tiene a Social Cristiano, que me imagino que ellos van a estar encantados de ser parte de un gobierno de José Antonio Kast. O sea, usted dice, diputada, para entender su palabra y aterrizar, los ministros y ministras de José Antonio Kast, a su juicio deben salir de esos dos partidos. De su propia fila. Y en el caso nuestro tenemos clarísimo que el programa de gobierno que está escrito, que además es muy bueno, muy profundo y muy resolutivo en términos de los problemas de las personas, hay muchas personas que han participado en proponer ideas, en miles de focus group y cosas así, y en el fondo nosotros sabemos quiénes son las personas que van a liderar en el futuro gobierno de Evelyn Matei. O sea, me parece que lo mínimo es decir, este es mi programa y este es mi equipo de personas que tienen estas capacidades y que van a ser los que van a preocuparse de que este programa se ejecute lo que más se pueda. ¿Y usted identifica una debilidad ahí? En nuestra no, en ellos en el caso del Partido Republicano. O sea, ¿a su juicio no hay equipo? O sea, yo creo que no hay equipo, al menos en este minuto están, que por aquí aparece Fontaine, que por ahí aparece Quiró, pero ¿cuáles son los demás equipos? Van como en el camino apareciendo cuentagotas cuando el proyecto, el programa de gobierno ya fue presentado. Bueno, Fontaine, dicho sea de paso, fue convencional en cupo independiente por RN. Sí, muy cercano a RN y la verdad que para nosotros es una lástima que esté hoy día en republicano, pero bueno, la persona es libre, puede hacer lo que se le ocurra, pero estamos hoy día en una polémica con el tema de pensiones que es bastante curiosa porque él fue parte de esta... ¿Y a qué lo adjudica que se haya ido con José Antonio Kast? Yo creo que tal vez quería un poquitito más de protagonismo y yo creo que en un equipo que está vacío él va a tener mucho protagonismo. ¿Su hijo va de candidato por la Diputación del Distrito 12? Sí, él va por el Distrito 12, pero en un principio... Perdón, 17, el hijo. Ya, 17, y en algún minuto iba conmigo también en Renovación Nacional y de repente, por algún motivo personal, se cambió a republicano. Yo creo que, bueno, ahí la gente va a evaluar. Diputada, usted decía, si el día de mañana José Antonio Kast es presidente de la República, que sus ministros y ministras vengan de Social Cristiano o de Nacional Libertario, que son los partidos que hoy día acompañan la lista parlamentaria que ellos han inscrito. ¿Usted puede asegurar, y se lo pregunto pensando en las declaraciones del día de ayer del presidente de su partido, el senador Rodrigo Galilea, que todo RN y que todo Chile Vamos, yo no sé si esto ha sido un tema de conversación con Chile Vamos. No. ¿No ha sido un tema de conversación? No, ya, pero no ha sido un tema en de RN, ¿usted no se imagina militantes de RN siendo parte del gabinete, por ejemplo? Bueno, no me imagino a José Antonio Kast pidiéndole a militantes de RN, primero que todo, que vayan al gabinete. Ahora, pueden pasar cosas bien especiales porque hoy día vamos viendo cómo él va ingresando personas que jamás fueron de su línea, por ejemplo, como Rodolfo Carter, y que hoy día está en las filas de Kast. Que dicho sea de paso, se fue, entre comillas, dolido con Chile Vamos. Exactamente. En medio de la discusión parlamentaria, los cupos, etcétera. Exactamente. Pero en el fondo, cuando él dice, bueno, las diferencias que tenemos las vamos a guardar en un cajón, en algún minuto esas diferencias terminan saliendo del cajón. Entonces, lo que dijo Rodrigo Galilea ayer fue muy claro. En el fondo, él dijo, nosotros vamos a colaborar desde el Parlamento, como lo hemos hecho incluso hasta con gobiernos de oposición. O sea, tú ves que hoy día los grandes proyectos de seguridad son con nuestros votos. ¿Para qué decir la reforma de pensiones? La última vez permisología, que fue casi anecdótico, el ministro Grau tuvo que salir como corriendo porque salió con nuestros votos y no con los votos del Partido Comunista del Frente Amplio. Entonces, siempre hemos sido una oposición colaborativa y lo que nosotros no vamos a hacer jamás nunca es lo que hizo el Partido Republicano en algún minuto, que se declaró en el minuto que el presidente Piñera estaba en el minuto más débil, se declararon opositores al gobierno de Piñera. ¿En la época del estallido? En la época del estallido. Nosotros eso no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a seguir colaborando porque tenemos un modelo de sociedad al cual queremos llegar y representamos. Pero desde el Congreso, o sea... La moderación. Ya, usted hablando en representación de RN, lo dijo ayer el presidente de su partido, al menos RN sería desde el Congreso en el caso de que Kast gobernara. Tengo la sensación, y por eso lo quiero dejar súper claro, que no creo que nos llamen. Esto es un minuto político, una cuña para decir somos súper buena onda. Yo creo que no nos van a llamar porque sería absurdo que teniendo gente de sus filas no sean ellos los que tengan la primera prioridad, que son los que realmente comparten el programa de gobierno. ¿Y a la UDI la llamarían? Bueno, la UDI es un poco más cercana, podría ser, no tengo idea, pero el punto es ese. O sea, yo me imagino a un social cristiano muy molesto si se empiezan a llenar los cupos
con gente de nosotros. Y para qué te digo, el partido Kaiser, Nacional Libertario, van a estar más molestos aún. Entonces, ¿para qué van a partir mal teniendo mucha gente, que me imagino que serán capacitadas, pero que claramente no escribieron el programa de gobierno porque están entrando después? Vamos a ir a las críticas que ha despertado la propuesta del Partido Republicano sobre eliminar este préstamo al Estado. Chao préstamo al Estado, dicen en sus bases, qué sé yo, en las ideas que han presentado. Pero antes de eso, rápido le pregunto, ¿usted cree que Evelyn Matei es la única candidata capaz de ganar a Janet Jara o a José Antonio Kast? El hecho de presentar tal vez una propuesta un poco más ligada al centro, ella es de centro derecha, es una militante de la UDI, etcétera, eso se sabe, pero tenemos también dos posiciones que están más marcadas por la izquierda y por la derecha, y de alguna u otra manera queda la sensación, o han tratado de señalarlo así desde Chile Vamos, que los planteamientos de Evelyn Matei podrían incluso invitar a votar por ella a candidatos tal vez de centro que se sienten huérfanos de no tener tal vez un candidato que los congregue. Yo creo que hoy día... Ante ese escenario, ¿usted cree que es la única que podría ganarle a Janet Jara y a José Antonio Kast? Yo creo que van a existir varias sorpresas en el camino y efectivamente yo siento en conversaciones de pasillo que hoy día hay muchos viudos. Hay mucha gente centro-izquierda que está dispuesta a votar por una candidata comunista. ¿Ok? Ahora, el programa de Evelyn Matei es un programa mucho más de centro. ¿Se lo ha escuchado algún militante eso? Es muy... ¿Algún militante, algún parlamentario, por ejemplo? Nunca, mira, no voy a mentir, no me lo han dicho así pero con la sonrisa yo le digo, vamos a votar. Y no nos quiere decir quién, se lo pregunto con la misma sonrisa. No, ni una posibilidad, esas cosas son muy personales. Pero obvio. mira, a ver, ¿cuál es el punto? La moderación está en el centro izquierda, centro derecha. Yo no quiero que nos pase lo mismo que la última vez que votamos por dos polos. Ambos polos estaban absolutamente sorprendidos de que han llegado a la segunda vuelta. Yo creo que Chile tiene que terminar con esa política de todo o nada, porque cuando es todo o nada, al final es nada. Yo creo que tenemos que llegar a consenso y por eso yo encuentro que la experiencia que tuvimos con la reforma de pensiones fue muy buena. Ya, pero igual ustedes votaron a favor del proyecto constitucional del Partido Republicano. Por supuesto lo votamos a favor, pero la moderación del país, ¿qué es lo que dijo? No, perfecto, se acabó el tema. Pero en el fondo... Pero estuvieron con esa idea en algún minuto. Pero claramente, si eso no era un mal proyecto, que pasa es que Republicanos usó y abusó de su mayoría en ese proceso y lamentablemente, yo te lo digo, instaló ciertas cosas que eran muy difíciles de sacar. Yo hice mucha campaña para poder tratar de sacar eso adelante, pero la gente ya tenía interiorizadas muchas cosas que después no estaban en el texto final, pero ya en algún minuto se habían dicho. ¿Te acuerdas que, no sé, el rodeo, la cueca, había toda una cantidad de cosas que al igual como la plurinacionalidad que van quedando en el alma de las personas y era muy difícil de terminar con eso. Ahora, efectivamente, ellos no fueron capaces ni de ganarle a Boric y tampoco fueron capaces de que ganáramos el proceso constituyente. O sea, son dos derrotas. Pero lo que quiero decir, más allá, porque la idea es demostrarle a la gente que el proyecto nuestro es un proyecto que tiene raíces en la derecha, pero que cobija a una mayor cantidad porque tenemos... te diría yo que mucho más diversidad en nuestras propuestas y en la cantidad de gente que ha elaborado nuestras propuestas. Bueno, veremos qué pasa en el mes de noviembre. Diputada, su planteamiento, su posición respecto a esta propuesta chao al préstamo al Estado de la recientemente aprobada reforma de pensiones. Mire, yo te diría que de todas las propuestas que yo le he escuchado a José Antonio Kast, a republicano, esta es lejos la peor. Y te voy a explicar por qué. Porque el chao al préstamo, para los que entendemos y a los que estuvimos, es chao a muchas cosas. Es chao a todos los beneficios de la clase media y sobre todo a las mujeres. Es chao a aumentar las pensiones de los actuales jubilados en el corto plazo. Es chao a terminar a ese beneficio que incentivaba la cotización, que es 0,1 UF por año cotizado, para que la gente cotice y terminemos la informalidad. Es chao al bono tabla, que se hace cargo de la longevidad de las mujeres. Es chao a todo lo que venía a emparejar la cancha entre hombre y mujer. Entonces, a mí me parece que es muy complicado, sobre todo decir, mira, no es que no estoy diciendo chao a los beneficios, vamos a buscar plata por otros lados. Y la pregunta es, dado lo escuálido y la poca holgura fiscal que tenemos hoy día nosotros, primero que todo, ¿van a estar los fondos? No van a estar, por lo menos hasta el 2029. Entonces, y si encuentran algo de plata, vamos a estar discutiendo todas la ley de presupuesto, ¿a quién voy a beneficiar? Dado que tengo un poco de plata que tal vez se la quité a educación, a salud o lo que sea. El plan del abanderado republicano, denominado Chao Préstamo al Estado, busca reemplazar dicho sistema por la inversión en instrumentos financieros bajo condiciones de mercado. Claro. Bueno, los bonos del Estado y todo eso hoy día también existen, están dentro de la propuesta. Pero el punto está que, mira, a mí me molesta mucho cuando la gente desde su comodidad
porque tiene solventada su vejez, van a dar clases de esto y no se ponen en los pies de miles de personas, de jubilados, que si no hacíamos nada, esto era caldo cultivo para un estallido social futuro. O sea, no podía ser que íbamos a continuar con un tercero, un cuarto sistema de pensiones durmiendo en el Senado. Entonces, esto, chao al préstamo, me parece que es muy de baja monta. ¿En qué sentido? En que en el fondo estamos diciéndole chao a todos los beneficios que se van a recibir hoy día en el corto plazo, sobre todo los pensionados actuales. Además, esto es un préstamo que además se devuelve, que tiene una institucionalidad que lo protege, recordemos. Sí, claro, si en el fondo trata de mejorar la pensión del jubilado actual. Y es muy parecido a las características que tiene la protección, que la peleamos mucho, al Banco Central. O sea, para que no venga ningún gobierno de turno a meterle mano a este fondo. O sea, hay mucha seriedad. Yo no estoy diciendo que sea perfecto, ¿no? Porque incluso los aumentos de punto de cotización deberían ser incluso mayores si queremos igualarnos a la OCDE. Pero vamos de a poco. Pero lo que no podemos... La candidata Matei propone implementar la reforma previsional tal cual fue aprobada. Tal cual está aprobada, y ella fue parte de esta reforma. Ella estuvo detrás de nosotros, de todos los parlamentarios, porque recuerda que nosotros en principio, el primer mamarracho que nos presentaron, que era las cuentas nacionales, ¿te acuerdas? Sí. Nosotros... si bien perdimos la votación en general, la pasamos de alguna forma desnuda y vacía al Senado. Y en el Senado, el gobierno, sobre todo Marcel, con mucho realismo político, se dio cuenta que no iba a poder sacarla en esas condiciones, y recién ahí comenzaron las conversaciones serias. A ver, todo en la vida es perfectible, pero lo único que te digo que si no hacíamos nada era realmente sembrar algo que podría tener una cosecha muy, muy violenta el día de mañana. Hoy día las pensiones nadie puede decir que son buenas, sobre todo que el foco está puesto en mujeres y en clase media. Es entre esos que ganan entre 700 y aumenta la PGU sí. En enero, aumenta importante también a los adultos mayores, los pensionados. Bueno, sí, ya comenzó también a equipararse la cancha por el tema de las lagunas previsionales. Yo creo que nos dieron como caja sobre este tema, sobre todo republicanos, cuando nosotros la votamos a favor. Y te digo una cosa, estamos convencidos de que, si bien no es perfecta, es una reforma que va a solucionar, va a aliviar la vida solo aliviar. No le va a cambiar la vida a los pensionados. Pero a mí me impactó cuando nosotros aumentamos la pensión básica solidaria en un 50%, de 110 a 160 y algo era, me acuerdo, algo parecido a esa cifra, pensando que no te cambió la vida mucho, ¿no? Pero las personas estaban muy agradecidas, porque en el fondo el adulto mayor es el mejor economista que existe, al menos los adultos mayores de mi distrito. Mira, entre la pensión básica solidaria en ese minuto, gracias a Dios hoy día la PGU, que es bastante más alta, que es producto del presidente Sebastián Piñera, que entendió la problemática, hacían unos bicicleteos que eran impresionantes. Entre la tarjetita ITES, entre el líder, entre el Jumbo y sus 110 en ese minuto. Y lo como mejor sacando avances en efectivo, dice usted. Oye, y lo mejor que con buena cara. Pero tú no podrás decir que hoy día los pensionados de Chile están pasándolo bien. No, por supuesto. Por supuesto. Y muchos ahora, temas también podríamos hay meter, que ¿no? consignar, diputada, que está esta propuesta del Partido Republicano echado al préstamo del Estado, pero en caso de concretarse, en caso de que además tiene que pasar por José ley. Antonio Kast llegue a ser presidente, esto tiene que pasar por el Congreso. Eso es importante también dejarlo claro. O sea, bueno, primero no es como que llega la moneda y lo haga. No, digamos. claro, esto no es por decreto, ¿no? En el fondo aquí hay una iniciativa exclusiva al presidente, que él tendría que presentarlo al Congreso, y el Congreso tiene que decir, bueno, sí, no, mejoramos, bueno, y todo el cuento tiene que pasar por ley. Están apostando a tener mayoría tal vez en el Congreso. Pero nosotros... O una mayoría considerable, pero tendría que ser una muy alta mayoría, claro. O sea, yo creo que no tienen tantos candidatos para tener la mayoría quien requiere esa votación. Recordemos que en el artículo 63, creo, de la Constitución nuestra, están todas las cosas que tienen que pasar por ley. Y la iniciativa exclusiva del presidente, claramente, en este caso es solo de él. Así que esto de decir, vamos a hacer esto, echado al préstamo, cuando tiene que pasar por el Congreso, que en algún minuto se calificó como era irrelevante o no tan importante, yo creo que no, somos súper importantes, y yo les aseguro a la gente que nos está viendo que el trabajo que hicimos con las pensiones es un buen trabajo. No quiere decir que en unos años tendremos que tal vez hacer algunos ajustes, pero primero démosle un tiempo para ver qué sucede. ¿El 1.000.000 de empleos de Evelyn Matei se puede asegurar aquello a la ciudadanía en 4 años de gobierno? Mira, la presentación que se va a hacer y que se empezó a hacer hoy día, justamente incluso es tan bien pensada que va con la cantidad de números en cada región de los cuales se puede aumentar. O sea, está tan pensada, los equipos lo han trabajado tan bien que no me cabe duda que lo va a lograr. Además, Evelyn Matei tiene una experiencia increíble en la materia, versus una candidata que, no sé, producía como un empleo cada 3 días, en el caso de Matei era como 700. O sea,
no hay punto de comparación. Si hay alguien que sabe de generar empleo, pero te quiero decir que la generación de empleo va sumada a el crecimiento económico. O sea, si no tenemos inversión, si no tenemos crecimiento, si no se aumentan los salarios, etcétera, 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 difícilmente vamos a llegar a esto. Y es por eso que dentro del plan de Evelyn Matei va todos estos focos sectoriales, va a eliminar el tema de las trabas para la inversión de los proyectos que hoy día están parados, que son como 100.000 millones de dólares. O sea, está todo pensado para poder generar más y mejor empleo. Diputada, y sobre todo con foco en las mujeres. ¿Qué cree que pasó en el camino? Evelyn Matei lideró mucho tiempo. Hablamos de declaraciones erróneas, un mal o nulo diseño de campaña, o tal vez mucho tiempo de candidata. ¿Cuál es su análisis? ¿Qué cree que pasó en el camino? Puede ser, todas las anteriores podría ser, pero claramente que hay un tema que es curioso. Cuando Evelyn Matei habla el tema de la muerte inevitable, ¿no? Sí. Que claramente después corrigió inmediatamente, todos sabemos lo que significó el papá de Evelyn Matei en la vuelta a la democracia, ¿no? Pero curiosamente el candidato republicano dice, ustedes ya saben lo que yo pienso del gobierno militar, ¿no? De la época de la dictadura. Pero a él no se le pregunta eso, como curioso. En cambio, a Evelyn Matei se le carga toda la mata cuando ella además después reconoce y la candidatura no se pierde. Se le pregunta, pero él no lo contesta tal vez. Por eso. No sé, yo creo que porque él dijo, ustedes saben lo que yo pienso, pero es cosa de ver todas las declaraciones del pasado. O sea, en términos de derechos humanos y lo que sucedió en la época de la dictadura, yo creo que no existe tantas volteretas en el camino, ¿no? Pero toda esta mata se le achaca a Evelyn Matei. A mí me parece tan curioso, tan machista, no sé. Yo realmente no lo entiendo porque en la candidatura de Evelyn Matei tenemos claro y tenemos un compromiso irrestricto con la democracia y los derechos humanos y no nos perdemos. Y la historia de ella y familiar así lo demuestra también. Juan Sutil la semana pasada, en el mismo lugar donde usted está sentada, en entrevista con la Mati Burgos, en Hoy es Noticia, dice que no fue una dictadura, pero sí habla de gobierno dictatorial. ¿Ayuda? ¿Era necesario? No, yo creo que fue un ejemplo que fue innecesario, pero lo aclaró también inmediatamente y por eso te insisto, nosotros es curioso que se raje vestidura con este tipo de temas por dos motivos. Primero que todo porque lo que más la revuelve en las redes sociales son personas que jamás han hecho una crítica a gobiernos actuales, Venezuela, Nicaragua y Cuba, que claramente son dictaduras. Pero si la otra persona dice algo del pasado, queda la escoba. Y a mí me parece que tenemos que, de alguna forma, permitir que la juventud, sobre todo, o los medianamente jóvenes, escriban su propia historia. No podemos seguir volviendo cada 2 minutos y que esta elección del año 2025 esté determinada por la época de Pinochet. Le entiendo el punto y al escucharla me pareciera que tiene, entre comillas, como se dice coloquialmente, la película clara respecto a las directrices que debe tomar la campaña. Y por eso le repito la pregunta, ¿qué pasó en el camino? Si la candidata Matei lideró tanto tiempo y ahora las encuestas la muestran tercera, incluso hubo un sondeo que la mostró cuarta. Sí, pero eso fue hace tiempo. Oye, no estoy mirando en menos las encuestas, yo creo que hay que ser súper sincero. Las encuestas pero por eso, ¿qué pasó en el camino? Una fotografía. La candidata Matei, por ejemplo, y se lo pongo en la mesa, debió haber asumido un tercer periodo en Providencia, mostrarse como alcaldesa, mediatizarse con logros, con iniciativa, y luego retirarse para ser candidata presidencial. Mire, no hay nada peor que ser capitán después de la batalla. Yo creo que el pasado está, y lo que nos preocupa a nosotros, que tenemos 80 y tantos días para dar vuelta, y estoy segura que Evelyn Matei va a ser la que gane la primera instancia. Según usted, mejorar los números, entonces. Pero por supuesto que vamos a mejorar, y lo tengo clarísimo, porque nosotros estamos hablando desde el sentido común. Lo que queremos evitar es la polarización. Yo creo que le haría muy mal al país que gane alguna candidatura que es muy polarizante, porque no va a poder gobernar. O sea, la gente tiene que entender que hoy día, en el caso republicano, le ha negado la sal y el agua a la izquierda. En la época de Piñera, la izquierda le negó la sal y el agua a Piñera. O sea, en ese análisis, tenemos que terminar, por ningún motivo en un gabinete con el Partido Republicano. Es que no puedo decir de los casos personales. Yo te estoy diciendo que me parece que sería poco lógico que nos invitaran a nosotros, dado que hemos sido la derechita cobarde con una serie de calificativos, que después se le ocurra que nosotros podemos ser parte de sus gabinetes. Yo creo que no. Yo creo que es solo una cuña política para hoy día demostrar una buena onda y se agradece, ¿no? Pero en la práctica lo veo muy difícil. Diputada Jimena Osandón, diputada de RN, que va a la reelección también en el mes de noviembre por el distrito. Le agradezco la comunicación, la entrevista con CNN Chile a esta hora de la tarde. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Que esté muy bien, muchas gracias. 6:23, vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con más noticias en CNN Chile.
Estamos de vuelta con Hoy es Noticia en esta tarde de día lunes 25 de agosto y estoy en compañía del periodista Miguel Ángel Araya, quien vamos a saludar a esta hora para contarles que durante el día de hoy, particularmente, la Corte Suprema revisó los casos de los jueces Verónica Sabaj y Antonio Ulloa por su vinculación con el abogado penalista Luis Hermosilla, quien es investigado, recordemos, por delitos de corrupción. Ya habíamos presentado a Miguel Ángel, lo saludamos nuevamente para que nos cuente los detalles de esta noticia y las reacciones que deja una decisión de estas características de la Suprema, Miguel Ángel. Así es, un gusto saludarte a ti, José, y también a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, una jornada bastante importante la que se vio durante este día en la Corte Suprema, porque fueron dos casos que se vieron a la par en el pleno del máximo tribunal de nuestro país. Uno durante el bloque AM, que se celebró un pleno extraordinario con los ministros integrantes del pleno de la Corte Suprema, y otro en el bloque PM. Vamos a partir en orden cronológico. El primer caso que se revisó fue el de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, uno de los nombres que aparece en el celular de Luis Hermosilla, este abogado penalista bastante influyente, por lo que hemos ido conociendo a través del tiempo, con sus nexos en diversos poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial, donde aparentemente habría influenciado a jueces. Recordemos que incluso esto costó la salida de una ministra de la Corte Suprema, el caso de Ángela Vivanco, y bueno, siguen habiendo repercusiones. ¿Por qué? Porque en el caso de la ministra Verónica Sabaj, ella fue suspendida por decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago por 4 meses, y esta jornada se realizaron los alegatos de apelación. Ella no quedó conforme con esta medida disciplinaria y por lo tanto apeló. Lo que resolvió la Corte Suprema durante esta jornada es que esta medida disciplinaria de suspensión de 4 meses fue confirmada, es decir, se mantiene. Una suspensión que, igual cabe señalar, está pronto a cumplirse, porque esta fue dictado en el mes de mayo del presente año. Por lo tanto, ya está casi a cumplirse los 4 meses, que le quedarían un par de semanas de suspensión a la ministra Verónica Sabaj. Pero lo importante de todo esto, que ya con esta medida disciplinaria resuelta, se podría esperar, una vez que esté dictado el fallo, que la Corte Suprema se haga cargo del cuaderno de remoción que fue anunciado en enero de este año, precisamente en contra de la ministra Verónica Sabaj. ¿Por qué? En enero de este año se da a conocer estos vínculos, estos mensajes que habían entre la ministra Sabaj y el abogado Luis Hermosilla, tanto para llegar al puesto en el que está cumpliendo hoy día en la Corte de Apelaciones de Santiago, y también pidiéndole ayuda para intervenir en diversos casos. Incluso hay un chat en el que se nombra al juez de garantía Daniel Urrutia. También hay relación con eso, sacarlo de algunos casos que eran de interés para Luis Hermosilla. En fin, son algunas de las interacciones que ellos tenían y la que la tienen aproblemada, cuestionada ante la Corte Suprema y ante la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Qué pasó en enero? La Corte de Apelaciones decidió iniciar un cuaderno de remoción en su contra, pero en paralelo la Corte de Apelaciones, es decir, su jefe directo, donde ella trabaja, decidieron iniciar un sumario administrativo. Luego de ese sumario se toma la decisión de suspenderla por 4 meses, y el cuaderno de remoción quedó en stand-by, quedó suspendido. ¿Por qué? Mientras se resolvía esto otro de sus 4 meses de suspensión, el sumario administrativo, no se podía iniciar el cuaderno de remoción, y por lo tanto, ahora que esto ya está resuelto, que se resolvió la apelación, podríamos esperar que en los próximos días la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, pueda tomar una decisión en torno a reanudar aquel cuaderno de remoción que podría decantar en la salida de la ministra Verónica Sabaj del Poder Judicial. O sea, tendría que abandonar, ponerle fin a su carrera y salir del Poder Judicial. Pasemos a escuchar el momento en el que la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, da a conocer esta resolución que confirma, mantiene esta suspensión de 4 meses de la ministra Sabaj. Les informo que la decisión es confirmar la sanción que viene impuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, con una prevención relativa a una disminución del tiempo por el que ha sido sancionada. 4 meses, suspensión de 4 meses. ¿Usted tomó alguna decisión respecto al cuaderno de remoción? No, todavía no, porque ese cuaderno quedó suspendido. Una vez que esté el fallo, seguramente se va a reactivar, y eso va a depender del señor presidente en su oportunidad. Bien, Miguel Ángel, y en el caso del juez Ulloa, ¿qué pasa con este plazo que se establece para la jueza Sabaj? ¿Qué pasa particularmente con el juez Antonio Ulloa? Bueno, el juez Ulloa tenía una sanción disciplinaria aplicada también, en el mismo caso que Verónica Sabaj, por la Corte de Apelaciones de Santiago, que también eran 4 meses de suspensión, pero además
la Corte de Apelaciones de Santiago le incluye esta decisión le sugieren a la Corte Suprema iniciar un cuaderno de remoción a raíz de los antecedentes que fueron encontrados en este sumario administrativo en el caso del juez Ulloa. Hoy día él también apeló, se vivió el mismo proceso, esta vez en la tarde, en contra del juez Ulloa, y por lo tanto lo que ha definido la Corte Suprema es reducir la suspensión de este magistrado. Por lo tanto, no son 4 meses, sino 2 meses, los que ya estarían listos. ¿Bajo qué argumento, Miguel Ángel? La verdad, todavía no se conocen los detalles, José, porque hoy día simplemente conocimos el veredicto. Es decir, si se confirmaba o se revocaba aquellas medidas. El detalle lo podremos tener en los próximos días cuando se haya redactado el fallo y conozcamos qué antecedentes tuvieron a la luz los ministros y ministras de la Corte Suprema para tomar esta decisión. Pero lo importante es que a él le reducen el tiempo de suspensión, pasando de 4 meses a 2 meses de suspensión, y además le dan inicio al cuaderno de remoción en el caso del ministro Ulloa. Por lo tanto, esto es bastante relevante, porque con este cuaderno de remoción se le pide un informe a la Corte de Apelaciones de Santiago, se le pide un informe al propio ministro Ulloa, y en base a eso los ministros del Pleno ponen sobre la mesa los antecedentes y toman una decisión sobre si las faltas que le incumben a él son relevantes y son suficientes para sacarlo de sus funciones y también sacarlo del Poder Judicial. En el caso del ministro Ulloa, sus cargos, a menos lo que ha trascendido, porque hay que decirlo, todas estas causas, sobre todo administrativas y disciplinarias, se llevan en la máxima reserva al interior del Poder Judicial, pero lo que ha trascendido es que hay faltas a la probidad. ¿Por qué? Porque el ministro Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, no se recusó, no se inhabilitó en causas en las que participaban Luis Hermosilla y el abogado Samuel Donoso, a los que él sería bastante cercano. Ya vimos algunos de los chats que mantenían Antonio Ulloa con Luis Hermosilla, le dedicaba poemas en las mañanas, había una conexión bastante directa entre ambos. Ese era uno de los cargos. Otro de los cargos es que precisamente filtraba actas reservadas de la Corte de Apelaciones al abogado Luis Hermosilla, y por otro lado también intervino en la resolución que dejó afuera al juez Daniel Urrutia del 7º Juzgado de Garantía de Santiago en una de las causas que era investigado el expresidente Sebastián Piñera. Son algunos de los cargos en contra del juez Antonio Ulloa. Pasemos a escuchar el momento en el que la ministra, nuevamente María Soledad Melo, da a conocer esta resolución que rebaja la suspensión del ministro Ulloa, pero a la vez da inicio al cuaderno de remoción. Revisado los antecedentes y luego de haber escuchado, por supuesto, al abogado que representó al magistrado, se acordó confirmar la decisión de suspensión, pero rebajándola a 2 meses de suspensión. La regla general, no normal, es que si ha estado suspendido se computa de acuerdo a los meses que lleva en la suspensión, es lo que se hace generalmente. Y en cuanto a la apertura de cuaderno de remoción, por mayoría de los integrantes de este tribunal se acordó abrir un cuaderno de remoción, el que tendrá la tramitación que establece la normativa constitucional y que en su oportunidad será revisado por el Tribunal Pleno. Bueno, José, ¿por qué es importante lo del cuaderno de remoción? Porque ya tenemos antecedentes previos de en qué termina esto. El caso de la ministra Ángela Vivanco. A ella se le inició un cuaderno de remoción precisamente por los antecedentes que existían de sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, pero además otras irregularidades que fueron detectadas en el ejercicio de su cargo. Así que hay que estar atento a cómo avanza aquella situación y en lo que podría decantar otros jueces que pueden salir del Poder Judicial a raíz de esta gran polémica del caso Audi y del caso Hermosilla. Por ahora entonces suspensión de 4 y 2 meses respectivamente. Exactamente. Sabac y Ulloa. Exactamente. Perfecto. Y en el caso Ulloa, suspensión que ya estaría cumplida porque ya han pasado más de 2 meses. O sea, podríamos tener novedades antes en ese caso. Así es. Perfecto, Miguel Ángel Araya, gracias por la información. Buena tarde. Buenas tardes. Buen inicio de semana también. 6 de la tarde con 35 minutos. Vamos a temas policiales, porque durante las últimas horas se registraron 2 hechos súper violentos. Por una parte, una persona que fue apuñalada en un bus, y los disparos mortales en contra de un ciudadano peruano en Recoleta, en lo que habría sido una fiesta, una discoteca clandestina en esa comuna. Pablo Figueroa tiene todos los detalles de la información y está conectado con nosotros a esta hora. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola José, buenas tardes. Así una agenda policial bastante marcada esta mañana de lunes para comenzar esta semana. Y el primer hecho tiene que ver con algo que ocurrió con el bus 203 del transporte público, la línea 203, la cual lleva pasajeros desde la zona de La Pintana hasta Huachuraba y Conchalí, o sea, atraviesa básicamente todo el Gran Santiago, de sur a norte.
y tiene que ver con el sector de Franklin, en la calle Placer, cuando suben 2 personas y hasta en primera instancia lo que se está investigando serían 2 personas que iban hablando arriba del bus cuando comienza un conato entre ellas. En el transcurso del paso de las cuadras, finalmente una de estas agrede con arma blanca a la otra, se baja rápidamente del bus 203 y es ahí donde las mismas personas, los pasajeros y el conductor de este bus se da cuenta que ha sido herido con arma blanca y van a dejarlo en camino a la posta central. Finalmente, en el trayecto, esta persona fallece. Revisemos lo que dice Carabineros con respecto a este hecho, básicamente este homicidio arriba de un bus de locomoción colectiva y que está marcando la mañana policial de este día lunes. El día de hoy, en hora de la madrugada, se adoptó procedimiento policial en el cual una persona lamentablemente resulta fallecida. Carabineros proceden al lugar, efectúan las diligencias propias de su especialidad, tanto equipo Lavocar o S9, realizando diferentes diligencias tendientes, lógicamente, a dar con el paradero de la persona que habría efectuado este delito. Efectivamente, habría una discusión que dio origen a este lamentable hecho. No se descarta el hecho de que esto lo haya originado, ¿cierto?, el intento de poder arrebatar alguna especie particular de la víctima. Bueno, ¿qué ha dicho el gobierno? Básicamente hay bastantes precauciones con respecto a lo que está pasando con los buses Redbus, sobre todo en el eje Alameda y también en el sector Franklin, debido a los lanzazos. Ya es bastante común y se está haciendo planes de prevención para evitar el robo de teléfonos celulares sobre los buses, pero no es común que hayan ataques con arma blanca. Eso sí, durante los últimos meses ya van 4 en los últimos meses con respecto a este tipo de casos. Ninguno había terminado con una víctima fatal, pero también hay bastantes progresos. De eso habla el ministro de Transporte con respecto a que hay cámaras dentro de estos nuevos buses que han ido llegando y que han ido básicamente integrándose a la flota de Redbus y los que van a ser básicamente material importante a la hora de dar con el victimario de esta víctima fatal esta mañana en la comuna de Santiago. Pasemos a escuchar las palabras del gobierno básicamente con respecto a esto y hay una querella en progreso. Además hay pruebas debido a que este bus contaba con cámaras de seguridad. Hay una querella, hay una investigación que está en curso, hay cámaras que registraron el evento, hay imágenes que deberían estar disponibles, ¿no es cierto?, para que esa investigación pueda tomar el menor tiempo posible y pueda ser lo más certera respecto de entender qué es lo que allí ocurrió y quiénes son los responsables. Insisto, esto es parte de lo que hemos venido trabajando y esto nos pone en una plataforma distinta de la que hubiésemos estado, por ejemplo, si ese evento hubiese ocurrido en un bus que todavía no cuenta con las cámaras. Hoy día todos los buses vienen con cabinas que protegen al conductor, las personas pueden compartir la posición exacta en la cual viajan. En suma, seguimos trabajando en medidas que permitan que el transporte público sea cada vez más seguro y que eventos como el de hoy día ojalá sean completamente erradicados. Bueno, ¿qué es lo que está pasando básicamente en los últimos meses? Habíamos dicho, este es el cuarto hecho que se registra con ataque con arma blanca dentro de un bus de Redbus, que es básicamente hay una nueva flota de vehículos que han ido renovando, la que está dando vueltas por la región metropolitana, las cuales ya en el último año tienen cámaras de seguridad. Por lo mismo, lo importante es hacer la querella, lo más importante, no intentar básicamente oponerse en el caso de sufrir un acto delictual dentro de un bus. Revisemos lo que dicen los expertos, qué es lo que está pasando básicamente con esta realidad arriba de los buses de la locomoción colectiva y sobre todo qué hacer si a uno lo amenazan dentro de un bus. Los códigos han cambiado. En el pasado quien generaba un lanzazo normalmente lo hacía en función de sorpresa. Y ahí la persona tiene que entender, las personas en general tenemos que entender que el delincuente hoy día está dispuesto a agredir, está dispuesto a usar el arma que está portando y con la cual está intimidando. Entonces la recomendación es a entregar lo que se tiene, tratar de identificar a la persona en el sentido de quedarse con su vestimenta, su estatura, sus rasgos finalmente, para poder
entregar esta información. Bueno, José, y para ir cerrando, hay otro hecho que básicamente marca la agenda policial de esta mañana y tiene que ver uno ocurrido ya en el sector norte de la región metropolitana, en la comuna de Recoleta, donde una persona fue abatida a tiros al salir de un local nocturno clandestino. Obviamente la persona terminó siendo víctima fatal, así que pasemos a escuchar a la Fiscalía que estuvo periciando el sector en la mañana ante un hecho que se repite por segunda vez en el último año en el mismo sector, donde una persona sale en la madrugada de un local clandestino y es parapetado por diferentes armas de fuego de personas que venían adentro de un automóvil. Revisemos lo que decían básicamente con respecto a esta investigación que sigue en curso. ¿Armas, drogas se encontraron al interior de esta discoteca? No, por el momento no. Estamos haciendo todavía la revisión completa del lugar. ¿Por qué se decide ingresar? ¿Hay algún antecedente que a usted le sugiera acceder a este punto, aun cuando el homicidio se comete fuera del lugar? Bueno, claramente las dos personas, la víctima, tanto la víctima como quien le disparó, salieron de este lugar. Y teniendo en cuenta que teníamos conciencia de que este lugar funcionaba como un clandestino, era importante ingresar, y sobre todo porque existían cámaras que podrían haber captado el hecho y que se encontraban gestionadas desde el interior de este lugar. Ahí está, los hechos en la comuna de Recoleta y en la de Santiago Centro. Primero, una persona fallecida tras recibir múltiples disparos y otra tras ser atacada con arma blanca adentro de la locomoción colectiva, adentro de un Redbus. Así que hay dos querellas en progreso y sobre todo las cámaras de seguridad van a ser vitales en los dos hechos delincuenciales que marcaron esta mañana de lunes. José, buenas tardes. Así es, Pablo Figueroa, quedamos atentos a nuevos antecedentes. Muchas gracias, buena tarde. 6:42, nos vamos a la pausa y lo vamos a hacer con estas imágenes. Se las describo para quienes nos escuchan en CNN Chile Radio, que vienen desde la ciudad de Viña del Mar, la avenida Perú, en un día que comienza a apagarse el atardecer, el anochecer, pero que estuvo con cielo despejado y una temperatura agradable a esta hora allí en las playas de la región de Valparaíso. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con más. Hoy es noticia en CNN Chile. Estamos de vuelta con Hoy es noticia en esta tarde de día lunes. Bueno, continúan las repercusiones tras el ataque que dejó un vigilante forestal muerto y otro herido en la región de la Araucanía. Catalina Sánchez tiene la información de esta noticia a esta hora de la tarde. ¿Cómo estás, Cata? Bienvenida. Sí, ¿cómo estás, José? Muy buenas tardes. Claro, este es un hecho que ocurrió el día sábado por la noche, aproximadamente a las 20 horas. 20 horas se entregó el primer parte policial, dando cuenta de dos guardias que se encontraban heridos por impactos balísticos. Aproximadamente a las 22:40 horas se informaba del fallecimiento de uno de ellos. Es un hombre de 60 años. Son dos personas, José, que prestaban servicios de patrullaje, de vigilancia más que nada, en predios forestales, servicios a la empresa CMPC. Lamentablemente, de forma sorpresiva e inesperada, fueron emboscados por lo menos, tal como se aprecian las imágenes que corresponden a las cámaras de este vehículo de una camioneta, entre 4 a 5 sujetos que estaban encapuchados, fuertemente armados. Se dijo en primera instancia por parte de Fiscalía que la munición podría ser de guerra. Finalmente, el día de hoy, tras el comité policial, el fiscal y jefe de la Araucanía, Roberto Garrido, informó que sería munición, armamento de caza mayor con características similares a una munición de guerra. Esta persona lamentablemente recibe un impacto balístico en la zona de su cabeza, le quita la vida evidentemente, y su compañero, un hombre de 50 años, sigue aún internado en primera instancia en el hospital de la comuna de Victoria, y durante esta noche recién pasada fue trasladado hasta la clínica alemana de la comuna de Temuco. Este hombre se encuentra con por lo menos 3 impactos, según informaron las autoridades durante esta jornada, tras el comité policial. Importante señalar que hasta la región de la Araucanía llegaron los jefes nacionales de la BOCAR y del OS9. Va a trabajar el mismo equipo, José, que trabajó en el caso de Cañete cuando se investigó este triple homicidio de carabineros hace un año atrás. Así que hay bastante esperanza, ¿no?, en poder también dar con el paradero de los responsables. Serían aparentemente entonces, según este video, este registro de visual, 4 sujetos que salen de este bosque. Hablamos del predio Los Prados, sector Selva Oscura, en la comuna de Victoria, aproximadamente a unos 8 kilómetros del radio urbano de la comuna
que ya he mencionado. Durante esta jornada hubo reacciones incluso del propio presidente de la República, quien condenó los hechos. Se confirmó además que van a presentar como gobierno una querella por homicidio. ¿Qué es lo que pasa con la ley antiterrorista? Bueno, se le preguntó el día de ayer al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Hay emplazamientos de parlamentarios, sin embargo, el Ejecutivo comentó que está aún en evaluación, hay que ver las características del hecho, hay que ver la dinámica también y que todavía habrá investigación en curso para poder ver cómo ocurre este hecho, más allá de lo que da cuenta, ¿no? Este video que corresponde a la cámara de este vehículo. Un vehículo, José, que además fue periciado, por supuesto, por la BOCAR, por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, por lo menos entre 6 a 8 impactos en la zona del parabrisas, bastantes impactos balísticos, no hay una cifra exacta, comentaba la Fiscalía, pero eso también es en materia de investigación. Tenemos impresiones, tenemos declaraciones justamente del propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien rechazó lo ocurrido, confirmó entonces que van a presentar como gobierno una querella. Escuchemos sus declaraciones. Envío mis condolencias a su familia, a sus compañeros de trabajo, a todos sus seres queridos, porque es una pérdida que nos duele como país. Quiero que sepan que como Ejecutivo vamos a presentar una querella por homicidio, como ya anunció el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Se está investigando el carácter de los hechos para evaluar si es necesario ampliar o modificar el carácter de la querella. Y tengan la certeza a quienes realizaron estos actos que los vamos a perseguir a donde quiera que vayan, los vamos a encontrar y los vamos a poner ante la justicia. Entonces, mi mensaje a la ciudadanía es que acá no hay impunidad. Cuando se cometen estos delitos, Chile se une detrás de una misma causa. Bueno, la persona que lamentablemente perdió la vida fue identificada como Manuel León Urra, un hombre de 60 años. Su compañero de trabajo, César Osorio Nostroza, de 50 años, sigue todavía internado. Él está afortunadamente fuera de riesgo vital, pero eso sí, con lesiones de carácter grave. La Fiscalía instruyó que fuera la BOCAR y el OS9 quien liderara estas investigaciones. Diferentes pericias se han llevado a cabo en el lugar de los hechos, incluso hasta el día de hoy. Yo te lo comentaba, José, que llegaron equipos de la región metropolitana. El Seremi de Seguridad Pública, Israel Camposano, además confirmó el día de ayer que van a contar y ya cuentan con recursos incluso de otras regiones de nuestro país. ¿Qué pasa con los elementos de seguridad? Se le preguntó también el día de ayer al gerente general de la empresa CMPC a la cual le prestaban servicios estas dos personas. Él comentó que no portaban armas porque ellos cumplen labores de patrulleros, ellos se cumplen labores de vigilancia en los predios, pero sí contaban, por ejemplo, con chalecos antibalas y también con casco. ¿Estaban o no estaban usando esos elementos al momento de los hechos? Eso es en materia de investigación. Lo que más ha llamado la atención, José, sin duda, es el nivel de crueldad que usan estas personas para atacar directamente a estos dos hombres que se encontraban trabajando durante la noche del día sábado, reitero, aproximadamente a las 22 horas. Uno de ellos se comunica con la empresa alertando de lo que había ocurrido y es la empresa quien se comunica con Carabineros para dar cuenta entonces de este brutal ataque. Llegó hasta el lugar también la Jefatura de la Defensa Nacional, el Ejército más bien, para poder prestar apoyo en materia de seguridad. Se aisló el sitio del suceso durante varias horas, incluso días, porque hasta el día de hoy hay diligencias en curso para poder establecer la dinámica. Acá el video es sin duda clave. La investigación se muestra cómo 4 a 5 personas salen con armamento y efectúan disparos directamente a la zona del parabrisas, lamentablemente impactando uno a la zona de la cabeza de esta persona que pierde la vida en el lugar de los hechos, y la otra persona de 50 años que aún sigue internada fue llevada rápidamente hasta el hospital de la comuna de Victoria. El día de hoy se entregó el cuerpo de la persona fallecida, este hombre de 60 años. Conversamos con 2 de sus hijos. Él tenía 4 hijos, también 3 nietas, y parte de lo que nos comentaban sus hijos es que no pueden entender lo que ocurrió. Aparentemente no habían amenazas. Sí, él había sufrido otro ataque, pero no de estas características, sino que más bien habían intentado robarle un vehículo, había también sufrido algunos piedrazos, pero no con estas características o como se presenció
este sábado recién pasado. Exigen justicia, por supuesto están esperando respuestas, lamentan lo ocurrido, están muy afectados evidentemente, incluso ya mañana está programado el último adiós, el funeral será un momento bastante familiar, comentaban ellos, en su comunidad será despedido, un hombre alegre, un hombre sociable, muy querido por todos los vecinos, por lo tanto señalan que no pueden comprender lo que ocurrió con su padre, también con este brutal ataque. Pasemos a revisar parte de lo que nos comentaban respecto de este lamentable hecho registrado en la comuna de Victoria, región de la Araucanía. Mi papá trabajaba hace 7 años que estaba trabajando en esa empresa. Bueno, ellos contaban con la seguridad que le tiene que entregar la empresa. Con chaleco y casco. Con chaleco, casco. Más que nada, nosotros estamos devastados por la forma brutal en la que fue asesinado mi papá. Nosotros, como familia, tenemos los mejores valores gracias a él. Nos crió, hombre de campo, trabajador, agricultor. Si tienen problemas con empresas, con los empresarios, no sé, arréglense como hombres, acérquense a esa gente. No lastimen a la gente que trabaja. Él tenía muy buena relación con todas las comunidades, con todas las personas. Entonces no entendemos qué pasó. También lo habían intentado buscar la camioneta, eso fue el año pasado, pero no había pasado a mayores, no había sido tan grave como ahora, que fue... Estas personas no fueron directamente a matarlo. Ellos no ocupaban armamento, solamente inspeccionaban la faena. Esto no es un accidente fatal, esto es una emboscada. A mi papá lo mataron, lo asesinaron, 4 personas lo abordaron y ellos fueron directamente a matar, no fue un accidente. Bueno, mucho ojo con lo que también señalaba uno de los hijos de la persona fallecida, porque él hablaba de que no es un accidente, porque durante las últimas horas por parte de la Dirección del Trabajo se dio a conocer que están trabajando a raíz de un accidente fatal. Y es por eso que han surgido bastantes reacciones a raíz de los dichos, ¿no?, de la Dirección del Trabajo, señalando que esto corresponde directamente a un homicidio, a un brutal ataque y no a incidentes o a accidentes. Así que también por eso uno de los hijos hacía alusión al respecto. José, todavía hay trabajos en curso y una investigación en desarrollo. El fiscal jefe de la Araucanía también señalaba que este armamento que se utilizó corresponde o tiene más bien características similares a la munición de guerra, que es lo que se había señalado durante el sábado por la noche por parte del fiscal jefe de Victoria, Héctor Leiva. Eso por una parte. También hay que ver acá qué evidencia se logra levantar en el lugar de los hechos, si hay evidencia balística, si hay otros elementos que pudieran dar o ayudar a dar más bien con el paradero de quienes resulten responsables por este brutal ataque. Lo cierto es que el gobierno, en voz del presidente de la República, Gabriel Boric, ya confirmó que se van a querellar por el homicidio y está aún en evaluación si se va a invocar o no esta ley antiterrorista, que además ha tenido bastantes solicitudes o exigencias, ¿no?, por parte de algunos parlamentarios de la zona que han criticado la seguridad en la región de la Araucanía. Se le consultó al GEDENA, a la Jefatura de la Defensa Nacional, en específico personal del Ejército, en voz del general Moreno, si han realizado patrullajes en esa zona. Él comentó que se realizan de forma diaria y nocturna y que se trasladaron rápidamente hasta el lugar cuando se alerta de lo que había ocurrido. Conversamos también con el gerente general de la empresa CMPC. Pasemos a revisar parte de lo que nos comentaba. Le pedimos al ministro la importancia de reforzar la seguridad en algunas zonas, especialmente en la zona donde ocurrieron estos hechos. Para nosotros, quiero reafirmar absolutamente, este es un ataque absolutamente terrorista y tiene que ser investigado de acuerdo a eso. A mí no me han confirmado respecto de si va a aplicar o no la ley antiterrorista. Por el momento, yo entiendo que sí se van a querellar, pero también fuimos informados de que el gobierno aún se encuentra reuniendo antecedentes para ver si invoca o no la ley antiterrorista. Nosotros tenemos todos los protocolos de seguridad que corresponden para un patrullaje de esas características. Creo que además el calibre que se usó, y no soy experto, pero quiero decir que yo creo que habrían matado a cualquier persona, más allá de un implemento de seguridad. Pero nosotros de todas maneras quiero ratificar que son trabajadores que cuentan con todos los implementos de seguridad que corresponden para la labor que realizan.
Claro, parte de lo que comentaba entonces el gerente de la empresa CMPC es que más allá de si contaban o no con los elementos... ¿Lina? Estamos con un problema en la conexión con la periodista Catalina Sánchez, pero afortunadamente alcanzó a entregar todo el contexto y el desarrollo de esta información. De hecho, el gobierno no invoca por ahora la ley antiterrorista, pero sabemos que es un planteamiento que han dicho desde el Ejecutivo, están analizando respecto a la gravedad de este hecho en Victoria, particularmente región de la Araucanía. Gracias, Catalina, que tengas una buena tarde. 6:59, vamos a hacer la conexión global. Para ello ya nos acompaña Isel Guerra del área internacional a esta hora en Hoy es Noticia. Isel, lamentablemente comenzando el bloque con una información lamentable por donde se la mire, sí. El asesinato de 5 comunicadores en la Franja de Gaza mientras reportaban desde un hospital, tengo entendido. Tú nos cuentas, Isel. Así es. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. También a quienes nos acompañan a esta hora en Conexión Global aquí en Hoy es Noticias. Comenzamos esta revisión internacional, lamentablemente con esta información que hemos conocido durante esta jornada, la muerte de 20 personas debido a ataques lanzados por Israel durante esta jornada a la ciudad de Khan Yunis, particularmente contra un hospital, y precisamente ese ataque deja la muerte lamentablemente de 5 periodistas que estaban en esa zona. 2 bombardeos específicamente sobre el techo, ¿no?, del hospital en Nasser durante esta jornada, y que lamentablemente deja esta imagen que están viendo ustedes allí en pantalla. Son imágenes sensibles por lo demás y captadas por las cámaras de algunos camarógrafos que estaban en esa zona al momento en que se registraba este ataque. El primero con un dron contra el techo de este hospital cuando 2 personas estaban en ese lugar, entre ellas un reportero, y una segunda explosión cuando ya los rescatistas estaban en esa zona de las escaleras más bien exteriores, dejando este humo causado por esta segunda explosión que hace desaparecer también a estas personas. Vamos a revisar parte de ese momento que fue captado por las cámaras durante esta jornada en este segundo ataque reportado durante este día. Bueno, ahí estábamos viendo precisamente esa imagen captada por las cámaras de los periodistas que estaban en esta zona al momento en que se registraba esta segunda explosión. Detalles de parte de los médicos que trabajan en esta zona relatan que precisamente en ese piso está ubicada la UCI, también algunos pabellones de operación, y pese a que los hospitales están protegidos por el derecho internacional humanitario, de todas formas se registraba este ataque que dejaba 20 personas fallecidas, entre ellos un periodista Reuters, así como también otro de la cadena Al Jazeera. Lo cierto es que aquí la reacción de Israel ha sido la siguiente: un comunicado de parte de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu emitiendo una disculpa, algo poco habitual de todas formas para el actuar de Israel en estos últimos 22 meses, pero que de todas formas lamentan lo que ellos califican es un trágico incidente, apuntando a que Israel valora el trabajo de los periodistas, del personal médico y de todos los civiles. Lo cierto es que horas antes precisamente de la emisión de este comunicado, también desde el ejército anunciaban que se iba a iniciar lo más pronto posible una investigación para poder determinar qué había ocurrido exactamente en este lugar. De todas formas hay cifras en la entrega de la ONG Acción sobre Violencia Armada que apunta a que el 88% de los casos de apertura de investigación anunciados por Israel finalmente terminan sin una conclusión exacta de qué fue lo que ocurrió, y en este caso particular también están esos mismos temores. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaban durante esta jornada desde el ejército de Israel tras conocerse este ataque que deja 20 personas fallecidas, 5 de ellos periodistas, en un nuevo ataque que se suma a otro que ocurría hace algunas semanas atrás. Hoy temprano, tropas de las FDI llevaron a cabo un ataque en la zona del Hospital Nasser en Khan Yunis. Tenemos conocimiento de informes que indican que se causaron daños a civiles, incluidos periodistas. Quiero ser claro desde el principio, las FDI no atacan intencionalmente a civiles. Operamos en una realidad extremadamente compleja.
Los terroristas de Hamás utilizan deliberadamente infraestructura civil, incluidos hospitales, como escudos. El jefe del Estado Mayor ha ordenado que se realice de inmediato una investigación para comprender las circunstancias de lo sucedido y cómo sucedió. Bueno, aparte, lamentablemente, de este hecho que ocurría durante esta jornada, también se hablaba de una sexta persona, un sexto periodista que moría durante esta jornada y particularmente en la zona de Almahuasi durante este día. Lo cierto es que las cifras hablan de al menos 11 periodistas asesinados en estas últimas semanas tras el inicio de las operaciones, o la reanudación más bien de las operaciones en la Franja de Gaza, particularmente en la ciudad de Gaza. Eso se suma a un trágico listado de más de 240 personas, periodistas asesinados en estos 22 meses de conflicto. Las reacciones durante esta jornada eran diversas, desde Donald Trump, que era consultado durante este día, por cierto, ante esta situación, y él señalaba que no estaba contento con esto. De hecho, esa cita es una cita textual de esta jornada, así como también de parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y desde otras naciones europeas, entre ellas también España. Desde Naciones Unidas también reaccionaban lamentablemente a este hecho que ocurría durante este día. Precisamente vamos a revisar esas declaraciones. El secretario general condenó enérgicamente los asesinatos de palestinos ocurridos hoy en los ataques israelíes contra el hospital Nasser en Khan Yunis, en la Franja de Gaza. Estos últimos y horribles asesinatos ponen de relieve los riesgos extremos que afrontan el personal médico y los periodistas mientras realizan su labor vital en medio de este brutal conflicto. El secretario general recuerda que los civiles, incluido el personal médico y los periodistas, deben ser respetados y protegidos en todo momento. Vamos a avanzar en Conexión Global, vamos a continuar con información que llega desde nuestra región, particularmente desde Venezuela, con este llamado a alistarse que se lleva a cabo durante este fin de semana, no solo en Caracas, sino que también en otros puntos del país sudamericano, entre ellos los estados de Bolívar y Táchira, y todo esto en medio del aumento de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, bajo la premisa que acusa a Estados Unidos de que Nicolás Maduro es el líder del cártel de los Soles, y que a eso se suma esta llamado, ¿no?, a obtener información de Nicolás Maduro que permita su captura, incluso entregando una recompensa de $50 millones. Bueno, lo cierto es que, y lo ven ustedes aquí en las imágenes de este fin de semana, simpatizantes de Maduro, también funcionarios públicos, se acercaban a plazas, también a cuarteles en diferentes ciudades de Venezuela, ante lo que ya desde el régimen han calificado como un rotundo éxito para ser parte, ¿no?, de alistarse a las milicias como parte del Plan Nacional de Soberanía y Paz. Y a esto se suma incluso un anuncio durante esta jornada de que van a dar cuenta de otra fecha, ¿no?, para que los venezolanos se puedan alistar dentro de las milicias de ese país. Lo cierto es que, lo vimos la semana pasada, eran convocados precisamente 4,5 millones de milicianos, en una cifra que en rigor no se puede confirmar. Hay bastante opacidad, por cierto, de parte del régimen de Nicolás Maduro para poder confirmar esa cifra. En lo que se entiende es una medida que adopta el régimen de Nicolás Maduro ante las otras acciones que ha tomado Estados Unidos en estas últimas semanas. El medio New York Times aseguraba hace algunos días atrás de que Trump había firmado en secreto una orden que permite incluso a las Fuerzas Armadas poder responder precisamente ante estos cárteles de droga, que por lo demás, recordemos, a comienzos de este año, cuando Trump llegaba a la presidencia, eran calificados como organizaciones terroristas. Bueno, esa es la base finalmente, después de todas las otras medidas que ha adoptado la administración estadounidense en estos últimos días, entre ellos, por cierto, la de duplicar, ¿no?, esta recompensa para poder obtener información de Nicolás Maduro que permita a su captura, así como también, que es lo que ha aumentado la tensión, por sobre todo en estas últimas semanas, estos movimientos navales, ¿no?, de 3 destructores estadounidenses y 4.000 militares que se estarían trasladando por el Océano Atlántico para llegar a las costas de Venezuela en los próximos días. En lo que se entiende es un aumento de las tensiones, se suma además a la instalación de una valla publicitaria en la frontera con Colombia durante este fin de semana, donde se podía ver el rostro de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, que aparentemente habría sido instalada sin autorización y que fue desmontada unas horas después, y donde se entregaba este anuncio, ¿no?, de esta recompensa de $50 millones para dar con información que permita poder acceder a precisamente el presidente de Venezuela.
Vamos a cambiar de tema aquí en Conexión Global. Vamos a continuar de regreso en Estados Unidos en esta oportunidad por unas declaraciones que entregaba durante esta jornada el presidente Donald Trump, donde abre la puerta a la posible reunión con Kim Jong-un, el líder norcoreano, y todo esto en medio de una reunión con el homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, donde señalaba el propio Trump, él aseguraba que quería reunirse con Kim en un futuro apropiado, e incluso después habla de la posibilidad que pueda ser durante este mismo año. Todo esto en medio de lo que hemos visto en estos últimos meses y que han sido varias reuniones con líderes internacionales. Uno de los hitos más grandes que veíamos en este último mes era precisamente la reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska, en medio de los esfuerzos de Estados Unidos para poder conseguir un cese a las hostilidades en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, lo cierto es que también queda en el tintero, ¿no? Y también en los documentos, lo que ocurrió por su momento en las reuniones entre Donald Trump y Kim Jong-un, entre ellas una cumbre en Hanoi que finalmente no consiguió y no prosperó lo suficiente para poder avanzar allí un acuerdo antinuclear. Bueno, lo cierto también es que al menos hasta este momento Trump da esa luz verde o abre la puerta al menos para poder concretar esa cumbre. Al menos hasta este momento desde el régimen norcoreano no han entregado una respuesta, por cierto, a esa posibilidad, donde Donald Trump incluso ya habla directamente de que esa cumbre podría ocurrir durante este año. Vamos a revisar precisamente esas declaraciones que entregaba durante este día desde la Casa Blanca en medio de esta reunión con su homólogo de Corea del Sur. Tengo una excelente relación con Kim Jong-un. Espero que siga así. Creo que así será. Tengo una muy buena relación. Lo entiendo. He pasado mucho tiempo libre con él, hablando de cosas que probablemente no deberíamos mencionar. Y bueno, me llevo muy bien con él. Creo que tiene un país con un gran potencial, un potencial tremendo. Bueno, estoy reuniéndome con mucha gente. Es difícil decirlo, pero me gustaría que nos reuniéramos este año. Gilmar Abrego García se ha convertido sin duda en el símbolo de la política migratoria de Estados Unidos. Recordemos que este migrante salvadoreño que lleva bastantes años viviendo en Estados Unidos fue deportado de manera ilegal hace algunos meses atrás con destino a El Salvador, particularmente a la mega cárcel de Nayib Bukele, pese a que la justicia años antes había determinado que no se podían tomar acciones de ese tipo ante los temores de que pudiera sufrir represalias de las pandillas salvadoreñas. Y bueno, en un largo historial que ha tenido en estos últimos meses y semanas, Gilmar Abrego finalmente fue regresado a Estados Unidos. De hecho, lo contábamos aquí precisamente el viernes recién pasado, de que incluso había abandonado un centro penal en Tennessee en medio de otro proceso judicial que se le abre precisamente a este hombre. Y sin embargo, durante esta jornada, cuando acudía a una citación en Baltimore, Maryland, él fue detenido precisamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, también conocido como ICE. Lo cierto es que es precisamente la imagen que están viendo ustedes ahí en pantalla, entre la sorpresa y el estupor, no solo de su familia, sino que también quienes los estaban acompañando allí en ese lugar, porque ya durante este fin de semana sonaba bastante fuerte la posibilidad de que efectivamente pudiera ser deportado nuevamente. Su defensa ha presentado una habeas corpus para que no sea enviado a otro país, al menos antes de la celebración de un juicio, y esto con la posibilidad de que pueda ser no solo deportado a Costa Rica, que es una de las opciones, sino que incluso a Uganda. Y aquí es lo que se interpreta como una especie de zanahoria o garrote, ¿no? Se podría ser deportado a Costa Rica si él llegara a declararse culpable precisamente de este presunto delito de tráfico de personas. Allí sería acogido como refugiado, no sería entregado a El Salvador, pero él ha señalado que no se va a declarar culpable y por eso, ¿no?, la posibilidad incluso de que pueda ser deportado hasta Uganda, donde no hay garantías legales. Bueno, durante esta jornada la justicia ha determinado que se han dado 2 días más para que se resuelva precisamente esta situación. Todo esto cuando desde la Casa Blanca hemos visto varias reacciones durante esta jornada, precisamente una de ellas de parte de Donald Trump, que lo calificaba de animal. Lo cierto es que este caso ha generado varias reacciones durante esta jornada y Gilmar, por lo demás, también entregaba sus declaraciones ante la prensa. Vamos a revisar precisamente cuáles eran esos dichos que pronunciaba durante este día. Cuando estuve detenido, siempre recordé momentos hermosos con mi familia, momentos de ir al parque,
de ir al trampolín con mis hijos. Esos momentos me darán fuerzas y esperanza para seguir luchando. A toda la familia también que han sufrido separaciones y que viven constantemente por la amenaza de ser separadas. Quiero decirle, aunque la injusticia nos está golpeando duro, no perdamos la fe. Nuestra comunidad nos respalda y al final se va a hacer justicia. Continuamos aquí en Conexión Global, lo vamos a hacer en Asia con estas imágenes que llegan desde Vietnam y China durante esta jornada por el paso del tifón Kahiki, que en el caso de Vietnam tocaba tierra a eso de las 3 de la tarde de este día lunes, mientras avanzaba por las provincias centrales, además dejando decenas de miles de residentes evacuados, particularmente en las zonas costeras. Vientos de hasta 133 kilómetros por hora era lo que se registraba durante esta jornada y que dejaba varios daños e incluso forzaba a las autoridades el cierre de las escuelas y de 2 aeropuertos provinciales. Horas antes ya había hecho lo mismo también por China, la isla de Hainan, una zona turística donde también dejaba allí sus fuertes vientos reportados durante esta jornada. Está avanzando hasta Laos y Tailandia. Prontamente podría debilitarse esta una depresión tropical en medio de lo que hemos visto durante esta temporada de tifones en esa zona del planeta. Ya para ir cerrando esta revisión internacional aquí en Conexión Global, lo vamos a hacer con imágenes que llegan desde California y de Oregon en Estados Unidos, producto de los incendios forestales que se han registrado, José, en estas últimas jornadas. Hay quienes lo califican incluso de escenas apocalípticas debido a lo que ha estado ocurriendo, por cierto, en esta zona de Estados Unidos, pero particularmente en Oregon, debido a este incendio bautizado como Flood, que comenzó el 21 de agosto y todavía continúa ardiendo en algunas zonas, algunas estructuras, viviendas consumidas por las llamas producto del paso de este incendio forestal y el avance que ha tenido, por cierto, también en estas últimas horas, lamentablemente en medio de una temporada bastante difícil, con altas temperaturas. Incluso durante estos días Estados Unidos ha estado enfrentando altísimas temperaturas, producto de lo que se entiende es la crisis climática, fuertes vientos y en el caso de Oregón, particularmente por las zonas en donde ha estado ardiendo, por cierto, las llamas durante estas jornadas. Así es, ha sido una temporada compleja en el hemisferio norte. Hemos visto también lo que ha pasado en España, en Europa en general. Gracias, Isel Guerra, por toda la información. Seguimos en contacto y nos vemos contigo nuevamente en CNN Prime. Así es, que estés bien. Muy bien, muchas gracias. 7:16, nos vamos a la pausa con imágenes de la capital del Biobío. Al regreso, hablamos de deporte en Hoy es Noticia. Son el interinato que está trabajando actualmente los entrenamientos de Colo-Colo. Hablemos de la U, que va a estar en el Superclásico. Vamos a hablar de la U, del Superclásico. Hay también antecedentes nuevos respecto a lo que pasó la semana pasada Tal cual. Argentina. Y es que, pese a que, es verdad, es semana Superclásico, lo normal sería hablar solamente de la pelota, pero estamos lejos de eso. Y es que Michael Clark se encuentra en Buenos Aires junto con otro director de Azul Azul, José Ramón Correa, y el abogado del club, Jorge Redondo, y estuvieron esta mañana en la Fiscalía Provincial de Buenos Aires para presentar una denuncia por los delitos que sufrieron los fanáticos de Universidad de Chile. Se reunieron con el fiscal Mariano Cito y ahora también esto se suma a la denuncia que ya había puesto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por lo mismo, ahora la justicia argentina es quien deberá instruir la investigación. También se acercaron, y esto hay que destacarlo porque se acercaron hacia el hospital Pedro Fiorito, en donde compartieron con los familiares de los últimos hinchas que se encuentran internados. En el caso de Pablo Mora, pudieron hablar con él por videollamada. Y en el caso de Gonzalo Alfaro, que estaba aún un poco más complicado, pudieron hablar con la familia y le regalaron camisetas con dedicatorias especiales de los jugadores de la U. Mientras, por el lado de Independiente, avisan que denunciaron, ellos identificaron a 25 de los barristas que participaron en los gravísimos incidentes del miércoles pasado. Estamos hablando de este linchamiento que vivieron los últimos hinchas rezagados de Universidad de Chile en la segunda bandeja del Estadio Libertadores de América. Y además no solamente los identificaron, entregaron esa información por parte Independiente a las autoridades, sino que anunciaron dos cosas importantes: las sanciones más grandes que puede dar un club. Recordemos, un club no tiene más poder que eso, que es expulsarlos de la institución de por vida, o sea, quitarle la calidad de socio. En Argentina eso es muy importante. Y además solicitaron la aplicación del derecho a admisión de por vida para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol en el fútbol argentino. Una situación que sigue en investigación. Hay Superclásico este fin de semana.
José, y luego tendremos otro, muy probablemente, hay que hablar siempre en condicional en el fútbol chileno, a mediados de septiembre. Y es que poco a poco la Supercopa se acerca al Estadio Santa Laura. Este era el duelo que tenía que inaugurar la temporada 2025. Estamos hablando de enero de haberse jugado. Bueno, sabemos cómo es el fútbol chileno, no hubo estadio, no hubo disposición de las autoridades para recibir un evento de esta envergadura con ambas hinchadas y ahora apareció la opción del Santa Laura. ¿Qué pasó? Que está la opción de hacerlo. La idea de la delegación presidencial y también de la NFP es de hacerlo con público y al mismo tiempo sin hinchas. Es decir, se venderán entradas a gente vinculada a la NFP, entiéndose gente del fútbol joven, cadetes de Universidad de Chile y de Colo-Colo, dirigentes, árbitros, personas pertenecientes al INAF o de diversos cuerpos técnicos y además un trabajo importante de seguridad con un seguro para los vecinos que sufren algunos daños en relación a 3 kilómetros a la redonda del Estadio Santa Laura, a más de 200 guardias y 3 anillos de seguridad. Vamos a ver cómo funciona esto, porque la delegación hasta ahora está levantando el pulgar. El día de hoy existió visita de las autoridades al Santa Laura, pero al alcalde no le está gustando nada la idea. De hecho, escuchamos. Pese a la insistencia de la delegación presidencial y la NFP, mantengo mi posición como alcalde que el partido de Colo-Colo y Universidad de Chile no se juega en la Independencia. No están las garantías para que ambas hinchadas se encuentren en el recinto del Santa Laura, no están las garantías en un barrio residencial cercano a una feria libre donde tenemos un metro con solamente un acceso, se encontrarán ambas hinchadas. La tranquilidad de los vecinos de Independencia para mí como alcalde está primero. Insistiremos en que este partido no se juegue acá, dado que el gobierno no tiene capacidad de dar garantías que hechos violentos no ocurrirán en los alrededores del estadio. Quienes serán responsables si ocurren situaciones de alta complejidad será el gobierno y será la NFP. Boca Vargas de CNN Deporte, dejamos hasta acá. Hoy es noticia de día lunes. Nos vamos con imágenes de nuestra capital. 13,8 grados es la temperatura actual en el centro de Santiago. La invitación, como siempre, es a seguir con toda la programación de CNN Chile. Ya viene Agenda Económica, luego CNN Prime y el día de hoy, Tolerancia Cero, la discusión política en CNN Chile. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.